La historia comenzó en un bosque. Un monstruo humanoide atacó a un grupo de héroes y los derrotó con facilidad. Uno de ellos gritó que un héroe había caído y que todos debían retirarse de inmediato. En ese momento, un hombre dio un paso al frente. Algunos soldados pensaron que era una locura y se preguntaron por qué estaba allí. El hombre creía que la verdadera historia aún no había comenzado. Otros cuestionaban por qué un guardia de la puerta se había unido a su grupo. Sin dudarlo, el hombre desenvainó su espada y trazó un amplio arco con ella. Pensaba que ya no importaba quién fuera. El monstruo humanoide quedó partido limpiamente en dos, cayendo con la misma facilidad que la mantequilla blanda. Este era el mundo de Brave of Asterisk, también conocido como Bri. Era un mundo construido como un RPG. En él, los jugadores se convertían en el héroe Allen y luchaban contra demonios. También había momentos en los que el héroe forjaba fuertes lazos y, en ocasiones, desarrollaba relaciones personales. Era el juego que el protagonista había amado profundamente antes de morir. Había sido reencarnado en otro mundo. Era uno de esos viajeros temporales tan comunes que perdieron la vida después de ser explotados hasta el agotamiento por una empresa despiadada. Por pura suerte, renació dentro del mundo del juego que tanto admiraba. Ahora trabajaba como guardia de la puerta en la capital real conocida como Salencia. Un compañero guardia llamado Moody se fijó en él y fue a comprobar cómo estaba. Moody le recordó que era hora de cambiar de turno. Silva se dio cuenta de que debía de haberse quedado dormido mientras hacía guardia. Tras confirmarlo, se marchó. Le dijeron que podía ir al mercado una vez terminara su servicio. Mientras caminaba, pensó en cómo no se había reencarnado como el héroe de aquel mundo. Aún así, sentía que ese papel le encajaba perfectamente. Ser guardia de la puerta significaba recibir un sueldo estable incluso cuando no ocurría nada durante el turno. Visitó una tienda que conocía bien y pidió lo mismo de siempre. Al comparar aquella vida tranquila con el duro trabajo que había soportado en su vida anterior, pensó que prácticamente estaba en el paraíso. De repente, Silva vio a un hombre intentando convencer a una joven para que comprara una espada. El hombre afirmaba que la espada le sentaba de maravilla e incluso dijo que podía hacerle un descuento. La chica parecía insegura y explicó que ni siquiera era espadachina. En ese instante, Silva se dio cuenta de quién era. Era Charlie Orlan, uno de los personajes clave del juego. Se convertiría en una aliada desde el principio de la historia y era conocida por ser su personaje favorito. El hombre continuó diciendo que la espada era sagrada y estaba bendecida por el rey de las hadas. Aseguraba que incluso un principiante podría hacerse fuerte utilizándola. La chica demostró que comprendía lo que decía. Silva pensó de inmediato que era una estafa evidente y sintió que no debería dejarse engañar tan fácilmente. Aún así, percibió cierto encanto en su inocencia. Charlie en persona era increíblemente adorable. Se alegró de haber muerto una vez. Se sintió agradecido y dio las gracias a Dios en silencio por haberle permitido renacer en aquel mundo. Justo entonces, alguien le dijo a Charlie que esperara. Cuando Silva se giró, se quedó impactado. Allí estaba Alan, señalando que la espada era falsa. Entonces Silva recordó que Alan era el héroe de Brass, el llamado avatar del jugador. Mientras todo seguía su curso, Silva comprendió que Charlie acabaría convirtiéndose en la enamorada de Alan. Alan tomó su mano y se la llevó, con la intención de recoger hierbas y acompañarla hasta la salida del castillo. Silva se quedó donde estaba y comenzó a llorar en silencio. El vendedor entonces dirigió su atención hacia Silva y le dijo que no se tomara demasiado en serio las palabras de Alan. Le ofreció la misma espada y aseguró que podía convertir incluso a un plebeyo en un héroe. Silva se sorprendió ante aquella repentina oferta. La rechazó educadamente y le dio las gracias. Explicó que solo era un simple guardia de la puerta y que una espada normal era más que suficiente para él. Le sugirió que buscara a otra persona. El vendedor lo encontró extraño. Silva conocía la verdad. Él no era un héroe en aquella historia, solo era un personaje secundario de fondo. Antes de reencarnarse, había estado absorbido por el trabajo y su única forma de entretenimiento había sido jugar a videojuegos. Charlie había sido su personaje favorito. Aún así, los demás personajes también le habían impresionado, y la propia historia había sido extraordinaria. Si todo seguía el plan original, Aya y sus compañeros salvarían a la humanidad de la amenaza demoníaca y devolverían la paz. Silva quería contemplar esa historia con sus propios ojos. Sin embargo, aquel mundo era peligroso. Los demonios atacaban a la gente y para sobrevivir hacía falta fuerza. Por eso decidió apoyarse en los conocimientos del juego que conservaba de su vida anterior. Su estrategia consistía en subir de nivel todo lo posible al principio y avanzar por la historia de la forma más eficiente. Con ese conocimiento, entrenó durante años junto a personajes útiles para progresar rápidamente en las primeras etapas. Durante ese tiempo, llevó sus estadísticas al límite. Aún así,
nunca planeó convertirse en el protagonista. Valoraba profundamente la historia original y se negaba a permitir que nadie, ni siquiera él mismo, la alterara. Le bastaba con observar los acontecimientos desde la distancia. Después de ordenar sus pensamientos, Silva regresó a su puesto. Moody notó que había vuelto y lo observó atentamente. Silva expresó que se sentía muy feliz de ver a todos en persona. Su rostro reflejaba una alegría evidente y parecía estar de mejor humor de lo habitual. El guardia se sintió confundido por su comportamiento y no entendió del todo a qué se refería. Aún así, no le dio demasiada importancia y pensó que pronto lo olvidaría. Decidió cambiar de tema por algo más interesante. Pensó en ir a tomar algo cuando terminara el turno. Silva reaccionó con gran entusiasmo y estuvo completamente de acuerdo. Tomarse una cerveza después del trabajo le parecía emocionante y dijo que aquel día se sentía lleno de energía. El guardia se preguntó si le habría ocurrido algo bueno para estar de tan buen humor. Antes de que Silva pudiera explicarlo, alguien pidió ayuda de repente. El guardia se giró de inmediato para ver qué estaba pasando. Vio a otro guardia huyendo aterrorizado de un demonio con muchas patas. La escena provocó confusión y el guardia intentó comprender cómo un demonio así había llegado hasta la capital. Silva comprendió al instante que aquel acontecimiento era lo que más tarde la gente llamaría el Día de la Cuña. Ocurrió aproximadamente un mes antes de que comenzara la historia principal. Aquel día, demonios que normalmente permanecían separados se reunieron y atacaron el reino. El incidente no provocó grandes cambios y finalmente fue detenido por el héroe. Moody vio que todos permanecían quietos y les pidió que avanzaran. El grupo respondió y se preparó. El plan consistía en frenar al demonio hasta que llegara el héroe. Silva calculó que era un demonio de nivel 1. No era especialmente fuerte, pero sí lo bastante peligroso para soldados corrientes. Lograron contener sus ataques, aunque Silva sabía que un soldado normal tendría dificultades para derrotarlo por sí solo. Silva podría haber terminado el combate fácilmente, pero decidió no intervenir demasiado porque no quería alterar el curso de los acontecimientos. Cuando el demonio se lanzó contra él, saltó hacia atrás a tiempo y evitó resultar herido. Se concentró en retrasar el combate y ganar tiempo. Moody se lanzó al frente sin pensarlo y atacó. El demonio contraatacó y lo hirió. El hombre maldijo de dolor, pero enseguida comprobó que solo era una herida leve y que no revestía gravedad. Silva miró hacia un lado y se dio cuenta de que el demonio había logrado escapar. Reaccionó con frustración y salió tras él, impulsado por la rabia de que hubiera herido a un veterano. Mientras corría, el veterano le gritó y le preguntó desde cuándo se había vuelto tan rápido. Mientras tanto, Charlie estaba sentada junto al río refrescándose al meter los pies en el agua. Sostenía sus zapatos y pensaba que el equipaje ya estaba listo. Era hora de reunirse con Alan y los demás. Se volvió a poner los zapatos y se preparó para marcharse. En ese momento, un sonido surgió de entre los arbustos. Se giró, confundida. Preguntó si había alguien allí. Silva atravesaba los arbustos a toda velocidad. Sus pensamientos eran un caos. Se culpaba por no haber cortado al menos una de las patas del demonio. Cuando vio a Charlie, se detuvo. Se preguntó cómo había llegado hasta allí y se obligó a mantener la calma. Según la historia, sabía que no debía morir ese día. Mientras los acontecimientos siguieran el curso original, todo debería salir bien. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron de golpe. De repente, el demonio decidió moverse y la atacó. Silva reaccionó al instante, salió de su escondite de un salto y se lanzó hacia adelante sin dudar. Furioso, le gritó al demonio que no pusiera sus manos sobre su Charlie. Golpeó al demonio con su espada utilizando la técnica del estilo de espada de Salencia llamada trompo. El ataque puso fin al combate rápidamente. Charlie abrió los ojos y vio a Silva de pie cerca de ella. El demonio muerto yacía a su lado. Sus miradas se cruzaron en silencio mientras una suave brisa soplaba a su alrededor. Silva comprobó cómo se encontraba y se aseguró de que no estuviera herida ni sintiera dolor. Ella confirmó que estaba bien. Entonces Charlie le preguntó quién era. Silva se quedó paralizado un instante, sintiendo que algo había salido mal. Le preocupaba haber alterado el curso de los acontecimientos. Explicó que solo era un guardia de la puerta. Sonrojándose, Charlie aclaró que quería saber su nombre, no su profesión. Le rogó que le dijera cómo se llamaba. Tras una breve pausa, respondió que se llamaba Silva. Charlie volvió a darle las gracias. Silva sintió que el corazón se le aceleraba mientras la miraba. En ese momento, su tranquila vida como personaje secundario comenzó a cambiar de una forma que jamás había imaginado. Mientras regresaba a su puesto, Silva pensó en cómo había entrado en contacto con Charlie cuando no debía haberlo hecho. Ese error no dejaba de rondarle la cabeza. Para empeorar las cosas, había derrotado a un demonio delante de ella, y aquel acto podía alterar el curso de ese mundo de alguna manera impredecible. Aún así,
en aquel momento no tenía otra opción. Había actuado porque necesitaba salvar a su chica favorita. Poco después, Moody lo llamó y le informó de que la primera capitana de los Caballeros Sagrados lo había convocado. Silva recibió la orden de presentarse de inmediato en el cuartel general. Solo por el tono utilizado, Silva percibió problemas. El veterano guardia insinuó que quizá había cruzado una línea peligrosa y bromeó de forma sombría sobre las posibles consecuencias. Silva le pidió que no dijera cosas tan inquietantes. Aún así, la reputación de la primera capitana pesaba mucho en su mente. Era conocida por ser estricta e implacable. Moody esperaba que la reunión terminara únicamente con una dura reprimenda. Más tarde, Silva llegó al cuartel general de la Orden de los Caballeros Sagrados. Después de que verificaran y confirmaran su identidad, los guardias le permitieron entrar. Cruzó la puerta mientras deseaba en silencio evitar encontrarse con cierta mujer durante el mayor tiempo posible. Ese deseo no duró mucho. En el interior, una mujer estaba de pie junto a una ventana leyendo un documento. Lo vio en cuanto entró y claramente se alegró de su llegada. Los guardias abrieron completamente las puertas y le permitieron pasar. La mujer le agradeció que hubiera acudido. Su tono era tranquilo, pero firme. Silva reconoció de inmediato su llamativo cabello plateado y sus profundos ojos azules. Su enorme delantera también era una de las más impresionantes de todo el juego. Aquella mujer era Elda Snow White, la primera capitana de los Caballeros Sagrados. Era alguien estrechamente ligada al destino de ese mundo y una figura que no podía tomarse a la ligera. Silva preguntó por qué lo había convocado. Elda hizo un puchero y lo llamó Cabeza Dura. Silva se preguntó si Elda ya conocía sus verdaderas capacidades y si lo había llamado a propósito. Si era así, sentía que nada bueno podía salir de aquello. Con seguridad, ella preguntó si había sido él quien derrotó al demonio. Silva se puso nervioso. Intentó fingir ignorancia y aseguró que no entendía a qué se refería. Elda explicó que hablaba de un incidente reciente. Habían encontrado el cuerpo de un demonio cortado en numerosos pedazos. Silva preguntó qué relación tenía aquello con él. Entonces Elda explicó que las heridas del demonio mostraban señales de haber sido causadas por la técnica trompo. Aparte del héroe, solo los capitanes de los caballeros eran conocidos por poder ejecutar algo así. Sin embargo, ningún capitán había estado presente en el lugar. Eso dejaba una única respuesta posible sobre quién había matado al demonio. Silva no supo qué responder mientras ella continuaba. Dijo que quizá había llegado el momento de admitir la verdad. Alguien con habilidades como las suyas debería servir al país como caballero. Silva reflexionó sobre sus palabras, pero la idea no le gustaba porque significaba arruinar su vida pacífica. Entonces cuestionó su lógica. Si estaba descartando al héroe, ¿por qué asumía que él no era el responsable? Elda se dio la vuelta y lo llamó ingenuo. Un héroe de verdad informaría de semejante hazaña, pero el responsable de la muerte del demonio araña seguía siendo desconocido. Lo instó a aceptar la situación y unirse inmediatamente a la orden. Silva respondió que no pensaba aceptarlo y que no ocurriría como ella quería. Elda se sorprendió y preguntó si seguía negándose a admitirlo. Él respondió que no tenía ninguna prueba clara que respaldara su acusación. Ella preguntó por qué se negaba con tanta insistencia. El sueldo era superior al de un guardia de la puerta y el trabajo incluía muchas ventajas. Silva respondió que unirse significaría trabajar junto al héroe. Elda lo confirmó y explicó que estaban obligados a apoyar al héroe para proteger el país. Silva aclaró que no era que le disgustara trabajar para la orden, sino que acercarse demasiado al protagonista no era una buena idea. Elda le preguntó qué quería decir con protagonista. Silva lo negó y dejó clara su decisión. En resumen, no tenía intención de convertirse en caballero. Elda afirmó que era una auténtica lástima. Se levantó y caminó hacia él, explicando que en una situación así quizá tendría que recurrir a métodos poco justos. Silva se quedó impactado por sus palabras. Entonces Elda se acercó y le mostró una hoja de papel. Era una solicitud de ingreso en la orden, y además contenía el retrato y la firma de Silva. Este se quedó atónito y dijo que aquello no podía ser real. No recordaba haber firmado nada parecido. Elda respondió que la capitana de la orden podía ocultar fácilmente una pequeña falsificación. Silva no podía creer que estuviera dispuesta a llegar tan lejos. Entonces Elda caminó hacia un armario y dijo que solo estaba bromeando. Explicó que nadie podía ser obligado a unirse a la orden contra su voluntad. Después le lanzó una carta. Silva la atrapó y preguntó qué clase de documento era. Elda respondió que ya no insistiría más, pero que quería un favor a cambio. Silva abrió la carta y preguntó quién era aquella persona. Elda explicó que se trataba de un candidato para la Orden de los Caballeros llamado Brayo Birley. Quería su ayuda para impedir que ese hombre ingresara. Silva preguntó si Birley era el hijo de una familia conocida. Elda lo confirmó y explicó sencillamente que era un canalla sin remedio,
pero que no podía rechazarlo abiertamente porque era un aristócrata. Podría enfrentarse a presiones desde las altas esferas y por eso necesitaba a Silva. Elda explicó que durante el examen de ingreso, Silva se enfrentaría a Birley en un combate de práctica dentro de las pruebas de acceso. Solo tenía que derrotarlo de forma contundente para que todos vieran lo poco apto que era. Silva comprendió que quería que saboteara la entrada de Birley. Dijo que lo entendía y confirmó que, si hacía aquello, ella dejaría de insistir en que se uniera a la orden. Elda aceptó y dijo que contaba con él. Silva abandonó el lugar sintiendo que le habían encargado una tarea muy problemática. Birley no aparecía en la trama principal. Si cometía un error durante aquella misión, podría alterar el curso de la historia. Como Birley no aparecía en la trama principal, Silva no tenía suficiente información sobre él. Mientras reunía datos acerca de Birley, también necesitaba minimizar el contacto con los personajes principales. Se prometió a sí mismo que nunca volvería a cometer el mismo error. Justo entonces, alguien le dio un toque en el hombro. Charlie estaba detrás de él y pronunció su nombre. Silva se quedó atónito porque acababa de estar pensando en ella y de repente se la encontró cara a cara. Cayó de rodillas, incapaz de creer que la hubiera visto justo cuando acababa de reafirmar su determinación. Preocupada, Charlie le preguntó si no quería verla. Silva respondió con torpeza que no era cierto y dijo que, al contrario, se alegraba de verla. Ella le recordó que la había salvado aquel día y luego había desaparecido sin previo aviso. Explicó que lo había estado buscando desde entonces. Silva se rascó la nuca y explicó que la situación de aquel momento había sido complicada. Se disculpó por haberse marchado sin decir nada. Charlie guardó silencio un instante y dijo que lo entendía. Entonces le preguntó cómo conocía su nombre. Silva se sobresaltó. Explicó que había visto su nombre en una lista de participantes cuando estaba encargado de la seguridad de un evento social. En cuanto lo dijo, se dio cuenta de que había mentido. La culpa cayó sobre él como un peso enorme. Charlie respondió que lo entendía y le dijo que no necesitaba ser tan formal. Silva intentó seguir explicándose, pero se detuvo al ver su expresión de disgusto. Al final, terminó dándole la razón. Ella dijo que quería agradecerle adecuadamente lo que había hecho por ella. Silva pensó que solo había cumplido con su deber como soldado, pero aún así ella deseaba recompensarlo. Se ofreció a ayudarlo con su trabajo o con cualquier otra cosa que necesitara. En la mente de Silva existían dos fuerzas opuestas, la trama original que debía proteger y su deseo personal de concederle cualquier petición a su chica favorita, deseo que resultaba mucho más fuerte. Creía que cumplir los deseos de su personaje favorito era el deber de todo otaku. Al final aceptó y explicó que estaba planeando una investigación. Le preguntó si podía ayudarlo. Poco después, ambos se dirigieron al distrito rojo del país. Mientras caminaban, Silva recordó que la familia Birley era una de las familias nobles más poderosas del reino. Habían realizado enormes donaciones a la familia real, lo que les había otorgado una posición privilegiada. Sin embargo, también estaban rodeados de numerosos rumores oscuros. Muchos creían que participaban en actividades comerciales ilegales. Investigar a familias famosas como esa resultaba más sencillo porque la información sobre sus acciones se difundía con rapidez. Silva y Charlie avanzaron por las concurridas calles del distrito. La zona estaba llena de ruido y movimiento. Aún así, Charlie no dejaba de mirar a Silva de reojo con una expresión incómoda. Silva pensó en el informe de un testigo y creyó que el lugar que buscaban debía de estar cerca. Entonces Charlie se detuvo de repente al ver el cartel de un motel. Con timidez, preguntó a Silva a dónde pensaba llevarla. Sobresaltado, Silva respondió en voz alta que estaba equivocada. Charlie soltó una risita al ver su reacción y aseguró que solo estaba bromeando. Después expresó su deseo de que pronto encontraran a Brayo. Silva recordó lo que la gente decía sobre aquel joven rico. Afirmaban que malgastaba el dinero de sus padres todas las noches mientras vagaba por el distrito rojo. El problema era que nadie sabía qué local visitaría cada noche. Solo sabían que solía aparecer por aquella zona. Silva pensó que quizá habían llegado demasiado pronto para encontrarlo. En ese momento, su estómago rugió. Se sintió avergonzado de que ocurriera delante de su waifu. Pensó que debía disculparse y esperaba que ella no se lo tomara mal. Después preguntó si podían buscar algún sitio para comer. También quiso saber si ella tenía hambre. Parecía que Charlie también quería comer, lo que lo tranquilizó. Silva pensó que era una buena idea, así que comenzaron a buscar un lugar donde cenar. Charlie señaló un establecimiento cercano. El aroma de la comida llegaba con fuerza desde allí y facilitó la decisión. Decidieron entrar. Charlie no tardó en sostener una hamburguesa y empezó a comerla sin dudar. Mientras la observaba, Silva se sintió sorprendido. Aunque ya lo sabía por la historia original,
Seguía resultándole extraño ver a una noble como ella comiendo hamburguesas con las manos. Mientras Charlie comía, el relleno se escapaba constantemente. Parecía ser un problema habitual para ella cada vez que comía una hamburguesa. Silva pensó que no podía evitarse. Charlie tenía las manos pequeñas y la boca pequeña, lo que hacía más difícil comer una hamburguesa. Ella parecía decepcionada, pero aún así se las arregló para seguir comiendo el pan. Continuó comiendo poco a poco. Silva finalmente descubrió cómo solía comer sus hamburguesas. Le pareció tan adorable que sintió que podría marcharse al más allá satisfecho después de contemplar semejante ternura. Tras terminar la comida, Charlie le agradeció la invitación. Después quiso saber a dónde irían a continuación. Silva miró la hora y se dio cuenta de que ya era tarde. Sabía que el Distrito Rojo no era un lugar seguro por la noche. Por eso decidió que sería mejor continuar la investigación él solo. En ese momento, alguien golpeó con fuerza la puerta y preguntó si quedaban asientos libres en la segunda planta. Los clientes comenzaron a murmurar. Era ese hombre otra vez. No hacía mucho había causado problemas. Había lanzado vasos porque su comida tardó en llegar y solía molestar a las chicas. Todos los asientos estaban ocupados. Aún así, preguntó a gritos si no había ningún sitio libre, ni siquiera para el señor Brayo Birley. Sonaba como una broma de mal gusto. Dijo que, si no había asientos disponibles, los demás deberían levantarse y cederle el sitio. Actuaba como si todo el mundo tuviera que saber quién mandaba allí. Poco después fingió disculparse. Charlie llamó a Silva y le preguntó si aquel era el hombre que buscaban. Silva respondió que sí y comentó que realmente era un imbécil. Birley se acercó entonces a una chica y la insultó, llamándola inútil. Después dijo que sería mejor marcharse a otro lugar. Entonces reparó en Charlie sentada a una mesa. Preguntó quiénes eran y si realmente se trataba de ella. Charlie mostró confusión y se preguntó si acaso se conocían. Birley le dijo que no fuera tan fría. Explicó que ya se habían visto en un evento social. Charlie fingió pensarlo y respondió que no lo recordaba. Birley se enfadó al oír aquello. Preguntó cómo era posible que lo hubiera olvidado. Por eso decidió tomarse su tiempo para asegurarse de que ella lo recordara perfectamente. Finalmente, Brayo le dijo que era famosa por su belleza incluso entre la alta sociedad. Afirmó que quería conocerla mejor y le propuso sentarse juntos en un restaurante de lujo. Charlie permaneció tranquila y lo rechazó sin vacilar. No mostró el menor interés. Silva observó la escena en silencio, con las venas a punto de estallarle de la rabia. Pensó que aquel hombre no tenía ninguna vergüenza al intentar ligar con Charlie tan descaradamente y decidió que no le perdonaría semejante comportamiento. Birley no se rindió y dijo que la invitaría a la mejor comida y al mejor vino. Ella respondió que aún no tenía edad para beber alcohol. Él volvió a insistir y le ofreció zumo de fruta recién exprimido. Charlie volvió a rechazarlo y dejó claro que no tenía ningún interés. Birley se enfureció y preguntó quién se creía que era. Antes de que pudiera seguir reprendiéndola, se fijó en Silva, que estaba de pie cerca de ella. Lo señaló con el dedo y preguntó si era su guardaespaldas. Charlie reaccionó sorprendida, pero Silva intervino antes que ella. Confirmó que era el guardaespaldas de la señorita Charlie Orland. Pensó que ese papel llamaría menos la atención y le permitiría protegerla más abiertamente. Incluso le guiñó un ojo para indicarle su plan. Ella lo entendió y asintió, afirmando que Silva era, efectivamente, su guardaespaldas. Birley se echó a reír y se burló de la idea. Preguntó cómo alguien con una cara tan corriente podía ser el guardaespaldas de una aristócrata. Silva sintió que una intensa ira crecía en su interior y, por un instante, pensó en partirle el cuello de un tajo. Birley continuó ridiculizándolo y preguntó si en la casa de Charlie no tenían personal más competente. Luego hizo una reverencia cargada de falsa cortesía y se ofreció a prestarle a sus propios guardaespaldas. Silva se dio cuenta de que, por culpa de aquel hombre, Charlie se había convertido en objeto de burla pública. Birley señaló a sus guardaespaldas y le dijo que los mirara. Eran antiguos caballeros sagrados de élite contratados por la familia Birley. Los presentó como los guardaespaldas perfectos. Silva los observó y pensó que era triste que antiguos caballeros sagrados hubieran acabado convertidos en mercenarios comprados con dinero. Le pareció algo lamentable y patético. Charlie se puso en pie y se volvió hacia Silva. Dijo que debían marcharse. Birley soltó una carcajada y comentó que esperaba que regresara sana y salva a casa con un guardaespaldas tan débil. Charlie respondió con seguridad que estaba equivocado. Le dijo que sus guardaespaldas no eran rivales para Silva en absoluto. Después abandonaron el local y ella se disculpó con Silva. Explicó que la forma en que se habían burlado de él la había hecho perder los nervios por un momento. Silva respondió que, a su manera, le hacía feliz que ella se hubiera enfadado por él. Incluso pensó que quizá era mejor que las cosas hubieran terminado así,
así, sin provocar más a su objetivo. Charlie no entendió del todo lo que quería decir. Entonces Silva comenzó a preguntarse si aquellos hombres querían algo de él. Los guardaespaldas de Brayo, en realidad, los estaban siguiendo a escondidas. Querían comprobar si era cierto lo que la joven había dicho sobre que Silva era más fuerte que ellos, así que lo invitaron a un callejón apartado. Silva se dio cuenta de que aquella era una oportunidad perfecta para comprobar si su papel tenía algún efecto sobre la trama del juego. Al mismo tiempo, también era una buena ocasión para conseguir información. Miró a Charlie, que respondió con unos adorables asentimientos. Silva decidió aceptar el desafío. Los guardaespaldas se alegraron al oírlo. En un instante, Silva los derrotó a todos. Los sonidos de la pelea resonaron por la zona. Cuando todo terminó, Silva les pidió tranquilamente que le explicaran las fechorías de Brayo. Los guardaespaldas ya habían sido vencidos y estaban tendidos en el suelo. Dijeron que le contarían todo y le pidieron que no se enfadara. Silva repasó mentalmente las acciones de Brayo: venta de medicamentos falsificados, chantajes y agresiones físicas, entre otras cosas. Lo consideró una persona verdaderamente despreciable. Sin embargo, uno de los guardaespaldas admitió que aquello no era toda la historia. Explicó que, una vez que Brayo aprobara los exámenes de ingreso y se convirtiera en miembro de la Orden de los Caballeros, planeaba aprovechar cualquier debilidad que encontrara en los capitanes. Su objetivo era controlar la organización a su antojo. Silva pensó en el peligro que supondría a alguien así al mando de la Orden. Si ocurría, muchas vidas estarían en peligro y el país comenzaría a desmoronarse poco a poco. Creyó que debía detenerlo, incluso si eso significaba alterar la trama original del juego. Después les dijo a los guardaespaldas que nadie debía enterarse de su derrota, así que tendrían que guardar silencio. Les ordenó regresar y decirle a su amo que Silva lo había aplastado por completo. De camino de vuelta, Charlie le preguntó cómo se había vuelto tan fuerte. Lo había visto derrotar a un demonio con facilidad, algo que un guardia corriente jamás podría hacer. Silva explicó que había entrenado solo en las montañas durante muchos años y que esa era la verdadera razón de su fuerza. Charlie preguntó en qué lugar de las montañas había entrenado. Silva respondió que era una zona repleta de monstruos donde había soportado días terribles una y otra vez. Cada día parecía un infierno, pero aquel sufrimiento lo había fortalecido poco a poco. Charlie entonces se preguntó si ella podría hacer lo mismo y volverse más fuerte. Silva le dijo que no necesitaba métodos tan extremos. Creía que podía fortalecerse sin pasar por semejante sufrimiento y le pidió que confiara en él. Ella aceptó sus palabras y estuvo de acuerdo. Poco después quedó claro que volvía a tener hambre. Silva le preguntó si quería comer en otro sitio. Ella respondió preguntando si él iba a pagar. Silva aceptó encantado y dijo que apoyar a su ídolo era una responsabilidad que se tomaba muy en serio. Charlie no entendió qué quería decir con eso. Finalmente llegó el día de las pruebas de ingreso para unirse a la Orden de los Caballeros. Un examinador anunció el comienzo de las 127 pruebas de admisión. La primera prueba consistía en un combate de práctica. Los participantes serían emparejados mediante sorteo para enfrentamientos individuales, y solo los vencedores podrían pasar a la segunda fase. Silva sabía que tenía que impedir que Brayo tomara el control de la Orden, costara lo que costara. Brayo no tardó en ver a Silva entre los aspirantes. Lo reconoció como el débil guardia de la vez anterior. Silva lo saludó tranquilamente y comentó que no esperaba verlo en un lugar así. Brayo respondió que esas palabras encajaban mejor con Silva. Mencionó que los guardaespaldas le habían dicho que Silva no volvería a causar problemas después de haber sido derrotado, pero que parecía estar perfectamente bien. Silva explicó que había ido a una iglesia y había comprado pociones curativas para recuperarse, aunque le habían costado una gran cantidad de dinero. Brayo reaccionó con orgullo y se burló de él por tener dificultades para permitirse siquiera una sola poción de curación. Después presumió de la armadura que llevaba puesta, asegurando que estaba hecha de un raro oraculum y que se encontraba entre las mejores disponibles. El examinador los llamó y les indicó que se dirigieran al centro del campo de entrenamiento. Brayo observó la situación y preguntó si Silva era realmente su oponente. Pensó que Silva había tenido muy mala suerte, y Silva estuvo de acuerdo en silencio. Entonces Brayo preguntó al examinador qué ocurriría si mataba accidentalmente a su adversario. El examinador explicó que eso supondría una descalificación inmediata. Brayo chasqueó la lengua y comentó que Silva tenía suerte de haber escapado por poco de la muerte. Silva fingió sentirse aliviado. Brayo desenvainó su espada y se lanzó al ataque. Silva
permaneció allí con una sonrisa burlona y lanzó discretamente algo hacia la mano de su oponente. Brayo reaccionó sorprendido al notar que se había hecho daño de repente y soltó la espada. Silva comentó con calma que simplemente había perdido el agarre y que el arma se le había resbalado. Brayo aceptó esa explicación e insistió en que Silva solo había escapado de la muerte porque había soltado la espada, de lo contrario, ya habría perdido. Silva no siguió discutiendo y pensó que toda la situación era problemática. Si atacaba con toda su fuerza, Brayo podría morir. Si se contenía, la armadura detendría el golpe. Brayo comenzó a impacientarse y se preguntó por qué Silva no atacaba. Silva consideró la posibilidad de atacar de la misma forma que antes. Brayo exclamó que el incidente anterior quedaba anulado como una ventaja para él y le ofreció a Silva realizar el primer ataque. Silva aceptó. Supuso que las manos de Brayo seguían entumecidas, lo que le dificultaría usar correctamente la espada. Entonces se lanzó hacia adelante y atacó con un movimiento repentino y veloz, aunque solo golpeó con la empuñadura de la espada. El impacto hizo que Brayo se deslizara hacia atrás. Silva comentó en voz alta que seguramente Brayo había tropezado. Brayo estuvo de acuerdo y afirmó que simplemente había perdido el equilibrio. Exclamó que Silva había tenido una suerte increíble una vez más y que había logrado sobrevivir hasta entonces frente a él. También declaró que todavía no había mostrado toda su fuerza. Silva reflexionó sobre aquello. No quería seguir luchando de esa manera, pero comprendió que necesitaba terminar el combate rápidamente. Entonces activó una habilidad llamada potenciación mágica. La magia era una energía que provenía de la mente. Cuando recubría el cuerpo, podía volverlo tan resistente como el acero. Cuando se concentraba en un punto más pequeño, podía generar suficiente poder como para romper hierro con facilidad. La mayoría de las personas jamás percibían la magia y vivían toda su vida sin conocer esa fuerza oculta. Para convertirse en un héroe, era necesario tener un control completo sobre el maná. Por otro lado, los demonios poseían cuerpos mucho más fuertes que los de los humanos y, en condiciones normales, era casi imposible herirlos. Silva le preguntó a Brayo si aquella armadura realmente estaba hecha de oricalum mientras la señalaba. Brayo restó importancia a la pregunta y quiso saber por qué eso importaba. Al mismo tiempo, sintió que algo no iba bien. El flujo de aura alrededor de Silva era diferente. Una presión pesada comenzó a extenderse por el aire y Brayo supo que provenía de él. Entonces Silva empezó a caminar hacia él con pasos firmes. Brayo se sintió confundido e incómodo. Se preguntó qué estaba planeando Silva y comprendió que se estaba acercando para atacar. Quedó claro que solo una lucha real decidiría al vencedor. El miedo comenzó a crecer en el pecho de Brayo al pensar que Silva realmente tenía intención de matar. Brayo gritó y acusó a Silva de haber sido contratado por algún aristócrata de poca monta. Silva pareció enfurecerse al oír esas palabras. Supuso que Brayo estaba hablando de Charlie. En ese momento, una luz blanca comenzó a brillar en la espada de Silva. Brayo se alarmó todavía más. Silva parecía una persona completamente distinta, como si algo hubiera cambiado en su interior. Sus ojos reflejaban claramente que quería matar a Brayo. Sintiéndose acorralado, Brayo intentó convencerlo y le ofreció contratarlo con su propia fortuna, prometiéndole una paga mejor que la de Charlie. Silva siguió avanzando y le preguntó si estaba preparado. Brayo comenzó a temblar e intentó ofrecerle mujeres. La ira de Silva aumentó todavía más y decidió que Brayo no necesitaba moverse si quería seguir con vida. Desesperado, Brayo afirmó que podía encontrarle una mujer mejor que Charlie. No tuvo oportunidad de terminar la frase. Silva lo interrumpió y le advirtió que nunca volviera a pronunciar su nombre. Su furia estalló mientras lanzaba un golpe cargado de una intención fría y despiadada. Utilizó la técnica de espada de Salencia llamada Cascada Blanca y atacó sin contenerse. El golpe partió la armadura de Brayo limpiamente en dos. Brayo se dio cuenta demasiado tarde. La armadura estaba hecha de oricalum y aún así había sido cortada como si fuera mantequilla. Silva asumió que aquello significaba una rendición. Brayo admitió su derrota sin oponer resistencia. Silva creyó que su misión había terminado. Lo único que quedaba era informar a Elda del resultado. Un caballero anunció que Silva era el vencedor. Elda había observado todo desde un lado. Sonreía mientras contemplaba la escena. Silva sintió una mala sensación al verla y pensó que aquello no era una buena señal. Tenía la impresión de que se había vuelto demasiado llamativo. Más tarde, ya en su despacho,
Elda le dijo que gracias a sus acciones había logrado impedir que Brayo ingresara en la orden. Añadió que quería expresarle una vez más su agradecimiento. También afirmó que los crímenes cometidos por él eran imperdonables. Planeaba reunir pruebas y dejó claro que Brayo acabaría en prisión de una vez por todas. Silva respondió que contaba con ella para hacerlo. Creía que Brayo tenía que pagar por haber insultado a Charlie. Entonces Elda mencionó la promesa que habían hecho antes. Si conseguía que Brayo fracasara en las pruebas, ella se aseguraría de no volver a intentar reclutarlo para la orden. Silva le dio las gracias por ello. Se sintió aliviado y pensó que por fin podría regresar a una vida tranquila y pacífica. Al notar su expresión, Elda le preguntó si realmente no quería unirse a la orden. Silva respondió que sí sin dudarlo. Su respuesta la afectó profundamente. Se emocionó hasta el punto de estar a punto de llorar. Le preguntó si realmente hablaba en serio. Silva confirmó que así era. Entonces ella rompió a llorar abiertamente y preguntó por qué se sentía de esa manera. Quería que permaneciera a su lado y sirviera como caballero bajo su mando. Silva se quedó desconcertado por su reacción. Preguntó qué estaba ocurriendo, ya que aquello no era lo que habían acordado. Ella siguió llorando y admitió que tenía razón. Silva exclamó que aquello era completamente distinto de lo que le había prometido. Apenas podía creer que estuviera presenciando delante de sus ojos el famoso episodio de la Elda caprichosa. Por el momento, le ofreció un pañuelo. Ella le dio las gracias y prometió lavarlo y devolvérselo más tarde. Por ahora, le pidió que continuara desempeñando bien su trabajo como guardia de la puerta, aunque era evidente que estaba completamente abatida porque Silva la había rechazado. Silva abandonó el despacho todavía conmocionado. Mientras caminaba junto a los guardias, los oyó susurrar sobre él. Mantuvo una expresión tranquila e inescrutable mientras pasaba a su lado. En su interior decidió que sería mejor mantener un perfil bajo durante una temporada. Uno de los guardias hablaba sobre rumores de nuevos ataques demoníacos y preguntaba si eran ciertos. Silva había oído que ya era la tercera vez ese mismo mes. Pensó para sí que los demonios estaban apareciendo con demasiada frecuencia. Tuvo la sensación de que la historia principal estaba a punto de comenzar y que quizá esa era la razón de todo lo que había ocurrido hasta entonces. Al llegar a la plaza de la ciudad, Silva se sentó para descansar. Respiró lentamente y pensó que no era buen momento para llamar la atención. Esperaba que todo aquello no afectara a la trama. Incluso si lo hacía, creía que Allen sería capaz de guiar los acontecimientos hacia un final feliz. Así era como debían suceder las cosas. Justo entonces, Silva notó algo moverse en el reflejo de su espada. Levantó la cabeza y miró hacia arriba. Alguien descendió desde las alturas y aterrizó detrás de él. Una sensación de sorpresa lo recorrió al comprender lo que estaba pasando. Con un aura imponente, una mujer expresó lo feliz que estaba de haberlo encontrado. Era Kaguya, una heroína de grado especial dentro del juego. Silva sintió una profunda inquietud. La gente se preguntaba qué hacía una heroína de grado especial en plena plaza de la ciudad. Su sola presencia resultaba abrumadora para todos los presentes. Kaguya se volvió hacia Silva y dejó claro que lo había estado buscando. Después lo llamó cariño. Justo cuando Silva intentaba escabullirse discretamente, ella lo vio. Él creía que su relación con los personajes principales debía mantenerse al mínimo. Kaguya lo agarró de inmediato y le impidió marcharse. Le preguntó a dónde pensaba huir dejando atrás a su querida esposa. Silva deseó que alguien acudiera a rescatarlo, pero por ahora decidió presentarla a los espectadores. Aquella mujer llamada Kaguya era una de las heroínas conquistables del juego, un ser humano fuera de lo común y la única heroína que había obtenido el título de grado especial. Era excepcionalmente talentosa en magia y los rumores decían que había despedazado ella sola a un demonio de nivel 4 mientras se reía. Era considerada el arma más poderosa de la humanidad. Silva la veía como un auténtico monstruo. Igual que Elda, era una de las pocas personas que conocían su verdadera fuerza. Después de descubrir sus capacidades, comenzó a perseguirlo por razones que él no lograba comprender. Y eso ocurría a pesar de que, según la historia original, ella debía ser el alma gemela de Allen. Kaguya creía que el destino los había reunido de nuevo. Se la veía entusiasmada y llena de energía. Silva intentó cambiar de tema pensando en la reciente actividad demoníaca de la zona. Se preguntó por qué no estaba concentrada en sus deberes como heroína. Sin embargo, era evidente que sus intereses estaban en otra parte. Afirmó que estar cerca de él le resultaba mucho más
más tentador que cualquier trabajo. Silva se preguntó si aquel comportamiento era normal en una heroína de grado especial. Ella respondió que era completamente natural porque ya se consideraba su esposa. Silva se sintió confundido, sabiendo perfectamente que no estaban casados en absoluto. Kawaya se perdió en sus propios pensamientos y empezó a hablar del matrimonio como si ya estuviera decidido. Silva sintió que estaba hablando con una pared, aunque admitió que casarse con ella era una idea tentadora. Entonces Kawaya comentó que había encontrado una cafetería interesante y que quería pasar tiempo allí con él. Antes de que Silva pudiera reaccionar del todo, ella lo agarró y se lo llevó consigo. Silva se dejó arrastrar sin oponer resistencia mientras le recordaba a Kawaya que en realidad no estaban casados. Mientras tanto, en el cuartel general de la Orden de los Caballeros Sagrados, Elda maldecía a los demonios llena de rabia. Una vez más, los caballeros habían fracasado en capturar a uno. Se sentía frustrada y estaba convencida de que, si Silva hubiera estado allí, la situación habría sido diferente. Caminó hasta la ventana y de repente se le ocurrió una idea. Se giró y vio el pañuelo sobre su mesa. Lo observó durante un rato antes de llamar a Silva un tipo extraño. Se encontraba en una situación complicada. No podía resolverla sola y no podía evitar esperar que él hiciera algo al respecto. Tiempo atrás, en el bosque, se había informado de que el héroe había caído ante un demonio. Consideró que era la peor noticia posible para escuchar en medio del campo de batalla. Dada la cantidad de enemigos, el resultado no la sorprendió demasiado. Ordenó inmediatamente la retirada de todos y decidió ganar tiempo por su cuenta. Ya había convocado a Kawaya, así que su papel consistía en limitar los daños causados por los demonios. Elda sabía que su herida la ralentizaba y no sabía cuánto tiempo más podría seguir luchando. Todavía faltaba algo de tiempo para que llegara Kawaya y, hasta entonces, debía reducir de algún modo el número de enemigos. Incluso herida, aún podía derrotar demonios de nivel 1. Sin embargo, le preocupaba lo que ocurriría si aparecían demonios de nivel 2. Sintió un peligro a su espalda y evitó por muy poco un ataque inesperado. Se volvió de inmediato y clavó la mirada en el demonio, negándose a sacrificarse sin obtener nada a cambio. Tras reforzar su cuerpo con magia, Elda se lanzó hacia adelante y golpeó con fuerza, decidida a hacer que el demonio pagara por ello. El demonio esquivó el ataque y mantuvo una expresión tranquila. Entonces se dio cuenta de que aún había caballeros cerca que corrían peligro. El demonio se dirigió hacia ellos y ella reaccionó al instante, impulsándose hacia adelante para detenerlo antes de que pudiera alcanzarlos. Entre los caballeros acorralados y aterrados, un hombre destacaba porque miraba fijamente al demonio. No llevaba la brillante armadura de los caballeros, sino únicamente una armadura y unas botas de cuero y acero desgastado. Dijo que todavía no era el momento de la historia principal. Elda le gritó que debía huir, pero él cargó contra el demonio de todos modos. Habló con frustración sobre cómo ni siquiera habían llegado aún a la historia principal. Después atacó al demonio mientras murmuraba que ya no importaba y blandió su espada, cortándolo como si fuera mantequilla. Tras aquello, Elda contempló la figura más impactante que había visto entre todos los caballeros hasta entonces. Kawaya, que acababa de llegar, se sonrojó al presenciar la escena. Desde ese momento, Elda intentó una y otra vez convencer a Silva para que se uniera a la Orden de los Caballeros, aunque él siempre se negaba y aseguraba que no era tan fuerte. Sin embargo, su fuerza era evidente. Sin lugar a dudas, Elda sentía que se le había concedido el poder necesario para proteger aquel mundo. Al día siguiente, un caballero vio a Elda y se mostró sorprendido de que hubiera acudido personalmente a la escena del ataque. Ella le preguntó qué había ocurrido. Él respondió que se trataba de un doble asesinato. Parecía obra de un demonio inteligente que casi no había dejado rastros. Sugirió que quizá deberían llamar al héroe. Elda explicó que ya habían enviado una solicitud, pero todavía no habían identificado al objetivo, así que debían centrarse en la investigación. El caballero continuó con su informe. Dijo que el demonio solo había atacado a chicas hasta el momento. Había marcas de mordeduras y sangre, y si no aparecían más pistas, el demonio probablemente era de nivel 3 o superior. Elda se quedó impactada y afirmó que aquello era extremadamente grave. Los cuerpos de las jóvenes yacían en el suelo. No pudo evitar maldecir en voz baja. El caballero volvió a llamar su atención. Ella declaró que todos debían actuar con extrema precaución. Tanto caballero
caballeros como soldados debían permanecer alerta. La orden tenía que entrar inmediatamente en estado de máxima vigilancia. Además, el equipo de búsqueda debía ampliar el área de rastreo. También debían informar al resto de los caballeros y llamar al guardia de la puerta llamado Silva para que acudiera al cuartel general. Poco después, Silva y Kawaya caminaban por el pasillo del cuartel de la Orden de los Caballeros. Kawaya mostraba lo emocionada que estaba por su primera misión juntos como pareja. Silva se sintió avergonzado y le pidió que tuviera más cuidado con las cosas que decía. Pensó que ella llevaba molestándolo desde el día anterior y que ahora también ocurría esto. Todo le parecía un problema demasiado grande. Unas horas antes, Silva había preguntado a Elda si había mencionado algo sobre un vampiro. Elda lo confirmó y explicó que el vampiro era un tipo de demonio relacionado con los asesinatos recientes. Había 2 víctimas y sus cuerpos habían sido completamente drenados de sangre. Las marcas de mordeduras en sus cuellos mostraban claramente lo sucedido. Antes de continuar con más detalles, preguntó por qué Kawaya estaba junto a Silva y por qué se aferraba a su brazo. Kawaya respondió que lo que ella hiciera no era asunto de Elda. Sin embargo, Elda se irritó al verla tan pegada a Silva, golpeó la mesa con las manos y ordenó a Kawaya que se apartara de él. Kawaya insistió en que solo estaba caminando del brazo de Silva y nada más. Elda alzó la voz y le dijo que se marchara, empujándola a ella misma para separarla. Declaró que estaban en medio de una conversación seria. Kawaya comentó que la capitana seguía siendo tan estricta y rígida como siempre. Elda continuó explicando que debían volver al trabajo. El asesino probablemente era un demonio evolucionado a partir de un murciélago de sangre. Como no podía ser rastreado, era probable que tuviera la capacidad de adoptar forma humana. Creían que se trataba de un demonio de nivel 3 o incluso superior. Silva pensó en el peligro que suponía un demonio de nivel 3 y recordó que ni siquiera 10 caballeros experimentados podrían derrotar a una criatura así. Elda se volvió hacia él y le dijo que precisamente por eso necesitaban su ayuda. Silva respondió que normalmente estaba asignado como guardia de la puerta. Antes de que pudiera continuar, Elda lo interrumpió y explicó que no tenían suficiente personal. Podía trabajar solo y únicamente tendría que participar en la investigación. Silva preguntó si realmente esperaban que lo hiciera por su cuenta. Elda notó su expresión de duda y le preguntó qué estaba pensando. Silva se preguntó si ella tenía algún motivo oculto para pedírselo. Elda se mostró incómoda y respondió con sinceridad. Explicó que, incluso si participaba activamente en aquel caso, eso no mejoraría su reputación ni facilitaría que se uniera a la orden. Silva pensó que no tenía motivos para mentir. La investigación ya había comenzado, lo que significaba que se trataba de una orden oficial. Tras reflexionar unos instantes, aceptó encargarse del asunto. Entonces Kawaya declaró que, si Silva participaba, ella también lo haría. Elda se mostró claramente descontenta y le dijo que esperara, advirtiéndole que eso interferiría con sus planes. A Kawaya no le importó en absoluto y respondió que solo quería permanecer junto al protagonista. Al final, Elda aceptó y dijo que tener más gente era mejor que no tenerla. Aún así, primero necesitaban asistir a la reunión de investigación para comprender mejor la situación. Después se dirigieron juntos hacia la sala de reuniones. Poco después, Silva llamó a la puerta. Entró en la sala y pidió permiso para pasar. Los caballeros se preguntaron quién era aquel soldado. Todos quedaron aún más confundidos al ver a Kawaya entrar junto a él. Se preguntaban qué hacía una heroína de grado especial en su cuartel general. Por el momento, asumieron que había acudido por órdenes de la capitana. Silva y Kawaya se acercaron a la mesa. Kawaya preguntó a un caballero si podía sentarse. Él se lo permitió y ella le dio las gracias. Luego soltó una risita y comentó que claramente llamaban mucho la atención en aquella sala. Silva estuvo de acuerdo, aunque la culpó a ella por ello. Entonces un caballero confirmó que todos los presentes ya habían llegado y anunció el inicio de la reunión. Se habían reunido para investigar el incidente del vampiro. El caballero explicó que primero necesitaban comprender la situación actual. Las víctimas eran 2 mujeres de unos 20 años. Sus cuerpos habían sido encontrados en la zona norte de la capital real. Los caballeros maldijeron a los demonios responsables. Silva se dio cuenta de que nunca había oído hablar de aquello en la historia principal del juego. Como ninguno de los personajes principales participaba en la investigación, supuso que el problema acabaría resolviéndose por sí solo. Sin embargo, casi olvidó que Kawaya estaba presente. Kawaya se había quedado dormida sentada en su asiento. La reunión continuó y Silva escuchó que ampliarían el área de búsqueda y aumentarían las patrullas nocturnas. A él y a Kawaya les asignaron la vigilancia de la puerta este. Silva aceptó la misión y pensó que eso sería lo que harían. Llamó a Kawaya.
pero ella no respondió. Seguía profundamente dormida. Entonces alguien comenzó a quejarse de ellos. Silva sintió una presencia a su espalda y se giró para ver quién era. Un caballero corpulento estaba allí observándolo fijamente. Parecía tener algo que decirle y le preguntó cuál era su asignación. Silva le explicó que él y Kawaya habían sido destinados a vigilar la puerta este. El caballero mostró su desagrado y opinó que era inapropiado colocar a un simple soldado junto a una heroína de grado especial. Se preguntó qué pensaría la capitana Elda de un arreglo semejante. Después sugirió que Kawaya debería trabajar junto a la segunda orden de caballeros. Al escuchar aquellas palabras, Silva comprendió que el caballero quería apropiarse de los méritos y arrebatarle los logros a Elda. Rechazó la propuesta de inmediato y afirmó que aquel hombre no tenía derecho a decidir algo así. Su negativa enfureció al caballero y su tono se volvió áspero y agresivo. El caballero aseguró que aquel caso estaba más allá de las capacidades de un simple soldado y sugirió que abandonara la investigación. Silva permaneció tranquilo y repitió que actuaba bajo las órdenes de la capitana de la primera orden de caballeros. El caballero reaccionó sin contenerse. Lo agarró por la boca, la cubrió con la mano y lo levantó como si no pesara nada. Sus acciones demostraban una clara falta de respeto, ignorando por completo la autoridad que Silva había mencionado. Los caballeros que estaban detrás intentaron detenerlo y le advirtieron que estaba yendo demasiado lejos. El enorme caballero siguió sujetando a Silva por el cuello mientras continuaba alabando a la segunda orden de caballeros. Creía que su orden era superior y no podía aceptar ser superado por la primera en ningún aspecto. Su orgullo le impedía percibir el peligro que lo rodeaba. Los demás le insistieron en que mirara detrás de él, pero al principio no entendió por qué estaban tan preocupados. Entonces una fría voz femenina le ordenó que se callara. Kawaya se había despertado y estaba claramente furiosa. Su enfado era evidente mientras fijaba la mirada en Silva y en el caballero que lo sostenía. Preparó un hechizo sin dudarlo un instante. Silva intentó detenerla y calmar la situación, pero fue demasiado lento. Kawaya liberó su magia. Un rayo salió disparado y golpeó al enorme caballero en la cara, lanzándole la cabeza hacia atrás con una fuerza tremenda. Dejó claro con sus acciones que no debía volver a acercarse a Silva. Mirando al caballero inconsciente, Kawaya preguntó cómo había tenido el descaro de burlarse de su marido. Silva no podía creer que hubiera recurrido a la violencia tan fácilmente. Ella sacó la lengua y se disculpó. Admitió que no había podido contenerse. Silva no podía creer que una heroína de grado especial dijera algo así. Poco después, ambos abandonaron la sala juntos. Kawaya comentó que patrullar de noche tenía un aire romántico. Silva le advirtió que no volviera a usar magia de forma tan repentina o acabaría provocándole un infarto. Ella explicó que aquel hombre había levantado la mano contra él, así que, como esposa, había intentado proteger a su marido de forma natural. Silva respondió que todo debía hacerse con moderación, aunque reconocía que realmente lo había ayudado. Kawaya sonrió y preguntó dónde estaban los elogios que le correspondían por haberlo protegido. Continuó hablando y dijo que, por la expresión de sus ojos, podía notar que él tenía dudas. No mentía cuando decía que lo amaba. Le gustaba la forma en que se preocupaba por los demás y lo divertido que era molestarlo. También se sentía atraída por la fuerza oculta que guardaba. Le gustaba absolutamente todo de él. Algún día quería descubrir de qué era realmente capaz. Silva respondió que algo así no volvería a ocurrir. Ella soltó una risita mientras flotaba en el aire y puso en duda sus palabras. Afirmó que la responsabilidad era inseparable de la fuerza. Silva le preguntó qué significaba exactamente esa responsabilidad. Entonces Kawaya se elevó hacia el cielo y señaló lo hermosa que se veía la luna aquella noche. Silva la observó maravillado. Ella le preguntó si pensaba lo mismo. Él respondió que la luna era realmente hermosa, aunque no entendía por qué le hacía esa pregunta. Kawaya dijo que quizás sonara extraño, pero se preguntaba si él la creería si afirmara que había nacido en la luna. La expresión de Silva se volvió seria. Él ya conocía la verdadera naturaleza de Kawaya. Había sido elegida como sujeto de unos experimentos secretos destinados a extraer magia de la luna. Aquella magia la había transformado y convertido en alguien extremadamente poderosa. Decidió que la creería sin vacilar. Kawaya pareció ligeramente sorprendida por la confianza que él mostraba. No esperaba que aceptara la verdad con tanta facilidad. Soltó una pequeña risita y se sintió agradecida por su confianza. Silva creía que su origen no tenía nada de malo. Para él, venir de la luna sonaba romántico y extraordinario. Sus palabras hicieron que Kawaya se sintiera avergonzada. Rápidamente se cubrió el rostro mientras sus mejillas se sonrojaban. Silva se sorprendió al verla así, ya que casi nunca mostraba ese tipo de reacciones. Kawaya se sintió incómoda y le pidió que dejara de avergonzarla. Incluso llegó a preguntarse brevemente si aquello era lo que la gente llamaba abuso emocional. Entonces
Entonces Silva le recordó que ni siquiera estaban casados. Mientras seguía pensando en ello, de repente percibió algo extraño. Guardó silencio y se concentró en su olfato. Un fuerte hedor impregnaba el aire e intentó averiguar de dónde provenía. Alertó a Kawaya y ella reaccionó de inmediato. Instantes después, un grito desgarrador resonó cerca de ellos. Ambos lo escucharon con claridad. Sin perder tiempo, Silva y Kawaya corrieron hacia el origen del grito. Cuando finalmente llegaron, Kawaya comprendió cuál era realmente aquel olor. Silva también observó algo inquietante frente a ellos. Kawaya identificó el aroma como el de un demonio. En un estrecho callejón encontraron a una criatura de colmillos afilados mordiendo el cuello de una mujer. Silva le gritó al demonio que soltara a la mujer que estaba atacando. El demonio retrocedió ligeramente y aflojó la mordida. Silva se lanzó al ataque, blandió su espada y estuvo a punto de alcanzarlo, pero la criatura esquivó el golpe con rapidez. Después saltó a la pared cercana y escapó hacia los tejados. Silva maldijo entre dientes, miró a la joven y corrió hacia ella. Comprobó su estado y sintió alivio al ver que aún respiraba. Le dijo a Kawaya que llevara a la chica al hospital mientras él perseguía al demonio. Kawaya aceptó, aunque se mostró preocupada por si podría enfrentarse a él solo. Silva respondió con seguridad y le pidió que no se preocupara. Activó su habilidad de refuerzo mágico y una luz blanca envolvió su cuerpo. Después salió tras el demonio fugitivo. Cuando volvió a localizarlo, concentró toda su atención y juró que no lo dejaría escapar. El demonio parecía decepcionado. Silva se lanzó hacia adelante, pero enseguida notó algo acercándose. Adoptó una postura defensiva y descubrió que se trataba de murciélagos de sangre. Comprendió que el demonio podía controlar a sus subordinados. Silva luchó contra los murciélagos mientras su irritación aumentaba con cada segundo que pasaba. La situación comenzaba a poner a prueba su paciencia. Finalmente utilizó una técnica de espada de Salencia llamada estocada salvaje. Atravesó la nube de murciélagos de sangre y atacó al demonio, convencido de que por fin lo había alcanzado. Sin embargo, el demonio se volvió hacia él y liberó todavía más murciélagos. Silva no esperaba aquello y volvió a maldecir, encontrando la situación extremadamente molesta. Exigió al demonio que se detuviera. Entonces comprendió que no le quedaba otra opción. Como último intento para impedir su huida, Silva lanzó su espada directamente contra él. El demonio no esperaba un ataque así y su brazo izquierdo fue cortado. Se elevó hacia el cielo en dirección a la luna y desapareció de la vista. Silva lo observó alejarse y sintió frustración al ver que había conseguido escapar. Después recuperó su espada y examinó el trozo de tela que había obtenido al herir al demonio. Más tarde, Silva fue a la clínica y se reunió con Kawaya, quien señaló que había regresado sin capturar al demonio. Silva se disculpó por haberlo dejado escapar. Cuando le preguntaron por la víctima, Kawaya explicó que la restauración de sangre había funcionado y que la joven estaba fuera de peligro. Silva se sintió cansado, pero aliviado, pensando que al menos la situación no había terminado en tragedia. Aún así, reflexionó que perseguir al demonio él solo quizá no había sido la mejor decisión. Kawaya le pidió que no se preocupara y explicó que, aunque el demonio hubiera escapado esta vez, muy pocas personas habrían sido capaces de perseguirlo tan lejos como él. También señaló que el trozo de tela que sostenía podía convertirse en una pista importante. Silva estuvo de acuerdo y prometió que la próxima vez atraparía al demonio sin falta. Kawaya se rió y comentó lo rápido que había vuelto a motivarse, encontrando adorable su reacción. Silva se sintió incómodo y le pidió que se detuviera. Después de aquello, Silva pensó que todo lo ocurrido debería bastar para poner al demonio en alerta de ahora en adelante. La búsqueda nocturna no produjo resultados. Aún así, sabía que el vampiro hambriento intentaría cometer otro crimen tarde o temprano. Por eso necesitaban atraparlo cuanto antes. La única pista que tenían era un trozo de tela manchado con la sangre del demonio. Silva observó a la animada Kawaya que estaba a su lado. En ese momento sintió que era hora de utilizar todos los recursos disponibles. Le pidió que oliera la tela. Ella había mencionado anteriormente que podía reconocer el olor de los demonios. Se preguntó si sería capaz de encontrarlo siguiendo el rastro de su aroma. Kawaya se mostró ligeramente sorprendida por la idea. Recordó que él había dicho antes que tenía un olfato muy agudo y que debía ayudarlo con ello. Sin embargo, admitió que su capacidad olfativa no era lo bastante fuerte como para seguir el rastro de los demonios y añadió que, después de todo, no era un perro. Silva reaccionó con frustración al ver que su nueva idea no funcionaba. Kawaya respondió que habría sido un plan perfecto. Luego añadió que, si él realmente lo deseaba, podía adoptar la forma de un gato o de un perro para él. Para ella,
el deseo de su amado era más importante que cualquier otra cosa y creía que eso formaba parte de su papel como esposa. De repente aparecieron unas orejas de animal sobre su cabeza. Afirmó que haría todo lo posible por ayudarlo porque era su deber como esposa. Silva se quedó atónito al verlo. Kawaya continuó diciendo que también podía lamerle los zapatos e incluso quitarle la ropa todos los días. Todas las personas que estaban alrededor comenzaron a mirar a Silva de forma extraña, así que le pidió que se detuviera de una vez y se disculpó por haber hecho una petición tan rara. De repente, Charlie llamó a Silva. Él se giró y le preguntó qué hacía allí. Ella explicó que había estado buscándolo. También le contó que había obtenido la puntuación más alta en el examen escrito de la academia. Pensaba que al menos la felicitaría un poco por ello. Silva reaccionó con una alegría evidente y dijo que era impresionante. Charlie se rió y estuvo de acuerdo. Kawaya observó la escena desde un lado y comentó que Silva debía prestar atención. Se preguntó quién era aquella chica y, por alguna razón, pareció muy interesada. Silva se dio cuenta de que Kawaya había despertado su curiosidad y sintió como su espíritu competitivo comenzaba a surgir. Charlie se acercó y explicó que era amiga de Silva. Se presentó como Charlie. Kawaya respondió con interés y se presentó a su vez. Charlie reaccionó con sorpresa al reconocerla como una heroína de grado especial. Kawaya se dio cuenta de ello y confirmó que Charlie sabía quién era. Charlie respondió con seguridad que sí, ya que era estudiante de la Academia de Héroes. Silva pensó en lo perspicaz que era Charlie. Entre los candidatos a héroe, Kawaya era tratada prácticamente como una figura divina. Aún así, Charlie permaneció tranquila y serena. En la historia original, ambas nunca llegaban a hablar directamente entre sí. Kawaya sonrió y comentó que creía que Charlie tenía un gran potencial. Silva sintió que estaba presenciando algo raro y especial. Charlie respondió agradecida, diciendo que era un gran honor recibir semejante elogio de Kawaya. Después se preguntó qué tipo de relación existía entre ellos. Silva comenzó a pensar si Charlie también estaría sintiendo cierta rivalidad. Kawaya explicó que era su esposa, una mujer elegante y refinada, además de la esposa más hermosa del mundo. Charlie se mostró sorprendida, pues siempre había supuesto que Silva estaba soltero. Silva se preguntó si Charlie también estaba celosa. Se sintió feliz, pero comprendió que debía aclarar las cosas. Explicó que Kawaya había decidido llamarse a sí misma de esa forma. En realidad, eran amigos y probablemente compartían una relación de trabajo. Charlie preguntó qué clase de trabajo. Silva intentó decidir por dónde empezar. Todo estaba relacionado con el reciente caso del vampiro. Kawaya explicó que estaban patrullando las calles juntos. Charlie comentó que ya había oído rumores sobre el vampiro en la academia y afirmó que también podía ayudarlos. Kawaya preguntó qué podría ser exactamente una amiga de Silva. Charlie no entendió por qué Kawaya había enfatizado tanto la palabra amiga, pero explicó que realmente podía resultarles útil. Juntó las manos y recitó un hechizo de invocación. Un círculo mágico apareció frente a ella y de él surgió una criatura parecida a un lobo. Kawaya preguntó si se trataba de magia de invocación y comentó que le parecía interesante. Charlie explicó que su magia elemental le permitía llamar a sus espíritus contratados en cualquier momento. Aquel en concreto era Fenrir, un espíritu lobo. El lobo le lamió la cara. Ella dijo que se llamaba Riru. Silva comentó que era un nombre muy bonito. Pensó que la magia elemental era útil tanto en el campo de batalla como durante las exploraciones. Era una habilidad versátil y muy poderosa. De repente, Riru ladró alegremente a Silva. Charlie se sorprendió, ya que Riru nunca se encariñaba con otras personas aparte de ella. Silva sabía que Riru había estado con Charlie desde la infancia. Incluso Allen solo había podido tocarlo en la historia principal cuando el nivel de afecto de Charlie había alcanzado el máximo. Silva acarició a Riru y le frotó la barriga. Le parecía extremadamente adorable. Al ver a Silva acariciándolo, Kawaya intentó hacer lo mismo. El lobo la vio acercarse y le gruñó. Kawaya no esperaba que un perro la rechazara. Charlie dijo que era algo normal y que Silva era simplemente una excepción. Después explicó que Riru podía detectar el olor de los demonios y seguir su rastro. Si tenían una pista, podría encontrarlo sin dificultad. Silva le entregó el trozo de tela impregnado con el olor del demonio y le pidió que intentara rastrearlo. Charlie le pidió ayuda a Riru. El lobo respondió con un ladrido afirmativo y olfateó cuidadosamente la tela. Después ella le preguntó si había encontrado algo. El lobo volvió a ladrar de forma positiva,
lo que solo podía significar una cosa. Silva se alegró de que hubiera funcionado. Miró a las dos chicas y ambas asintieron. Entonces les dijo que siguieran el rastro y persiguieran al demonio juntos. Ya era de noche cuando llegaron a una vieja casa de madera en ruinas. Riru volvió a ladrar. Charlie preguntó si el olor los había conducido hasta allí. Kawaya preguntó qué debían hacer ahora y si entrarían todos juntos. Silva negó con la cabeza y dijo que solo él y Charlie entrarían en la casa. Sería mejor que Kawaya se quedara fuera. Kawaya frunció el ceño y le preguntó si estaba seguro de que podrían encargarse solos. Silva entendió lo que quería decir. Habían dejado escapar al demonio el día anterior por una situación parecida. Silva estuvo de acuerdo y respondió que precisamente por eso quería que ella permaneciera fuera. Pensaba que Charlie y Riru debían entrar con él y que necesitaban a alguien vigilando el exterior. Además, señaló que las habilidades de Kawaya llamaban demasiado la atención y que no sería conveniente combatir dentro de un lugar tan reducido. Ella se sintió un poco avergonzada y dijo que él la conocía muy bien. Se mostró satisfecha y se preguntó si aquello sería el poder del amor. Silva, algo irritado, respondió que él no había dicho eso. Kawaya aseguró que seguiría sus instrucciones para corresponder a su amor. Después se elevó sobre la casa y le dijo que no se preocupara. Mientras ella vigilara, no pasaría ni una sola mosca. Silva se volvió hacia Charlie y le pidió que dejara que Riru guiara el camino. Riru ladró como si estuviera de acuerdo. Silva asintió y dijo que podían confiar en él. Luego le pidió a Charlie que se mantuviera cerca de él y sugirió que avanzaran. Entraron en la casa con Riru al frente. De repente, una tabla rota cayó al suelo. Charlie se asustó y se aferró instintivamente al brazo de Silva. Se disculpó y admitió que estaba un poco asustada. Silva se sorprendió. Recordó que Charlie seguía siendo una estudiante de la Academia de Héroes. Era normal que algo así la asustara, pero aún así no podía creer que su heroína favorita estuviera tan cerca de él. Llegó a preguntarse si estaba soñando. Podía sentir el contacto de su cuerpo contra su brazo. Riru gruñó hacia algo que tenía delante. Silva le preguntó qué ocurría. Riru señaló la puerta que tenían enfrente. Silva preguntó si era allí. Después les dijo a Charlie y a Riru que retrocedieran un poco. Charlie asintió. Silva abrió la puerta de golpe. Un demonio apareció frente a ellos. El demonio parecía estar aterrorizado al verlo. Silva reconoció la capa y supo que era el mismo al que estaban cazando. Ambos comenzaron a luchar. Sin embargo, Silva sintió que algo no encajaba. Se preguntó si solo eran imaginaciones suyas. Mientras estaba distraído, el demonio se lanzó contra él y redujo la distancia con facilidad. Silva comprendió que tenía que actuar rápido. Utilizando la técnica de espada de Salencia llamada corte ascendente, golpeó al demonio. La criatura quedó partida en dos y cayó al suelo. Silva pensó que era mucho más débil de lo que esperaba. Charlie asomó la cabeza y preguntó si todo había terminado. Silva confirmó que sí. Ella se acercó un poco más y comentó que había sido un golpe increíble. Silva se sintió avergonzado y dijo que no era para tanto. De repente, escucharon un ruido cercano. Charlie preguntó si él también lo había oído. Silva sintió y dijo que había un sonido extraño que debían investigar. Ella señaló una dirección y comentó que provenía de allí. Ambos se dirigieron hacia el origen del ruido. Cuando abrieron la puerta, encontraron a varias chicas atadas. Silva preguntó quiénes eran aquellas personas. Más tarde, Elda agradeció a Silva y le dijo que había hecho un gran trabajo. Había derrotado al vampiro y rescatado a los cautivos. No esperaba menos de él. Kawaya comentó que ella también había participado. Elda ni siquiera la miró y respondió que ella también había hecho un buen trabajo. Kawaya le dio las gracias con un tono claramente molesto. Elda declaró que informaría al alto mando de que Kawaya, Charlie y Silva habían resuelto la situación con éxito. Silva le pidió que esperara. Elda preguntó qué ocurría. Él le pidió que no dijera que había derrotado al vampiro por sí solo porque no quería llamar la atención. Ella preguntó por qué eso era tan importante. Si sus logros se hacían públicos, podría tener una nueva excusa para reclutarlo en la Orden de los Caballeros. Silva exclamó que eso jamás debía ocurrir. Le recordó que había prometido dejar de insistir para que se uniera a su orden. Elda fingió no saber de qué hablaba y continuó hablando sobre una recompensa acorde con el esfuerzo realizado. Silva se quedó atónito. Había esperado librarse por fin de los constantes intentos de reclutamiento de Elda. Ella le entregó una bolsa y explicó que era la recompensa por derrotar al vampiro y rescatar a los rehenes. Silva tomó la bolsa
bolsa y preguntó qué había ocurrido con las mujeres que habían salvado. Elda respondió que estaban bien. Al parecer habían sido capturadas hacía poco tiempo. No tenían heridas graves y se recuperarían rápidamente. Quizá el demonio las estaba guardando como alimento de emergencia. Silva se quedó pensativo por un momento. ¿Era eso lo que le resultaba extraño? ¿Las provisiones de comida? No creía que aquel vampiro fuera lo bastante inteligente como para planear algo así. Si visitaba la iglesia, podría obtener información más detallada sobre los vampiros. Decidió que debería hacerlo en algún momento. Elda lo llamó y Kawaya preguntó si ocurría algo. Silva respondió de forma incómoda que no era nada. Elda dudó un instante. Luego le agradeció el trabajo realizado y dijo que ya podía marcharse. Cuando salieron del despacho de la capitana, Silva soltó un largo suspiro. Kawaya se acercó y le preguntó si algo le preocupaba. Él quiso saber cómo podía darse cuenta tan fácilmente. Ella respondió que era simple, porque conocía muy bien a su marido. Silva admitió que tenía razón. Había algo que le inquietaba. Kawaya reflexionó un momento y le preguntó qué era. Silva respondió que solo era una sensación y que todavía no había logrado identificarla. Kawaya se rió y comentó que se veía encantador cuando pensaba como un detective. Silva suspiró y le pidió que dejara de burlarse de él. Ella lo llamó detective adorable y dijo que esperaba que encontrara la respuesta. Como el caso ya estaba resuelto, iba a retirarse para recuperar su maná. Silva se disculpó por haberla arrastrado de un lado para otro durante varios días. Kawaya respondió que no pasaba nada, ya que había sido ella quien insistió en acompañarlo desde el principio. Entonces Silva recordó que todavía no le había entregado su parte de la recompensa. Antes de sacar el dinero, Kawaya lo interrumpió diciendo que no necesitaba una cantidad tan insignificante. Silva pensó que jamás habría imaginado que alguien considerara una suma así como algo insignificante. Kawaya sonrió y dijo que haber pasado ese tiempo con él ya era suficiente recompensa para ella. Silva respondió con incomodidad que no debería decir cosas así delante de él. Ella se rió y preguntó si estaba avergonzado. Luego se despidió agitando la mano y salió por la ventana abierta. Silva preguntó si acaso no había aprendido a usar las puertas. Ella sonrió y le dijo que no la engañara con otra mujer. Silva se preguntó qué quería decir exactamente con engañarla. Después de verla marcharse, abandonó el edificio. Charlie había estado esperándolo en la entrada. Silva se disculpó por haberla hecho esperar. Charlie respondió que no pasaba nada y no mostró ninguna señal de molestia. Después preguntó dónde estaba Kawaya. Silva respondió que Kawaya había dicho que tenía algunos asuntos que atender y que se había marchado volando poco después. Charlie dijo que lo entendía. Entonces Silva comentó que, antes que nada, quería darle las gracias. Gracias a su ayuda habían conseguido resolver el caso. Charlie respondió que no necesitaba agradecérselo, ya que aquel asunto también era importante para ella. Silva creía que Charlie había contribuido enormemente a la misión y que aquello seguramente se reflejaría en su desempeño dentro de la Academia de Héroes. Aún así, volvió a decirle que estaba sinceramente agradecido. Charlie se sonrojó al escuchar tantos elogios. Silva pensó que simplemente poder verla de cerca ya era suficiente para él. Para él, esa era la mejor recompensa que podría desear. Tras una breve pausa, Silva recordó la recompensa económica y le pidió que aceptara su parte. Charlie respondió que no necesitaba ninguna recompensa. Silva se sorprendió y le preguntó por qué. Ella explicó que su único mérito había sido encontrar al demonio. Creía que no podía aceptar una recompensa hasta convertirse en una verdadera heroína capaz de derrotar demonios con su propia fuerza. Silva pensó en lo noble que era esa forma de pensar. Estaba convencido de que esa era una de las razones por las que se había convertido en su heroína favorita. Entonces Charlie añadió que, aunque no quería el dinero, sí deseaba algo más a cambio. Silva le dijo encantado que contara con él para lo que necesitara y aseguró que le compraría cualquier cosa que quisiera. Charlie respondió tímidamente que no era algo que pudiera comprarse con dinero. Silva se sintió confundido por sus palabras. Entonces ella dijo que solo quería una cosa, que era pasar más tiempo con Silva. Silva empezó a preocuparse por qué ponerse. No podía elegir su ropa y seguía cambiando de opinión. Se preguntaba si realmente iba a tener una cita con su amada Charlie. Recordó cómo ella le había dicho una vez que solo quería una cosa, que era pasar tiempo con él. Ese recuerdo se mantuvo claro en su mente y le hizo latir el corazón con más fuerza. Poco después, Moody llegó a su puerta y preguntó si debían salir a almorzar. El caballero golpeó y esperó una respuesta. Silva finalmente decidió qué ponerse y salió corriendo sin pensar. Empujó accidentalmente a Moody, que estaba detrás de la puerta. Gritó que no tenía tiempo y empezó a correr. Mientras se alejaba, le pidió al caballero que lo perdonara porque tenía una cita ese día y que podían verse en otra ocasión.
ocasión. El guardia se quedó en silencio, dándose cuenta lentamente de lo que acababa de escuchar y sintiéndose confundido. Más tarde, en la plaza de la fuente, Silva pensó que estaba demasiado nervioso. Intentó controlar su respiración porque había corrido hasta allí lo más rápido que pudo. Antes de su reencarnación no tenía ninguna experiencia en citas. Se preguntaba de qué debería hablar con ella. En su vida pasada solo había sido un oficinista con una rutina aburrida. Silva saludó a Charlie y mencionó que el clima era agradable. Enseguida sintió que había sido un error. Sonaba como si estuviera en una entrevista de matrimonio. Charlie se disculpó por hacerlo esperar y Silva se quedó paralizado. Reaccionó con fuerza y le dijo que no pasaba nada. La miró con ojos suaves y no pudo ocultar sus sentimientos. Ella llevaba un vestido casual elegante que le quedaba muy bien. Charlie le deseó buenos días e inclinó la cabeza con confusión. Notó lágrimas en los ojos de Silva y le preguntó por qué estaba llorando. Silva se disculpó y explicó que se sentía abrumado de felicidad. Ver a su amada Charlie vestida de forma casual hacía que sus emociones se desbordaran. Ella se puso de puntillas y le dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad. Sonrió y le dijo que estaba actuando raro. Silva apretó el puño y lo levantó como si hubiera ganado los Juegos Olímpicos. Ya no le quedaban arrepentimientos en la vida. Silvia se quedó confundida al verlo como si su alma estuviera a punto de abandonarlo. Silva realmente sintió que su espíritu se alejaba un poco, como si estuviera a punto de salir de su cuerpo. Al darse cuenta de que la había asustado, se disculpó rápidamente otra vez y le deseó buenos días de nuevo. Charlie se rió y devolvió el saludo. Silva le preguntó qué quería hacer después. Ella dijo que necesitaba ayuda con las compras y mencionó que había abierto una cafetería nueva cerca. Después de decirlo, salió corriendo hacia adelante. Silva respondió que iría con ella a donde quisiera. Los dos pasearon tranquilamente por la ciudad. Pasaron el día disfrutando y la sonrisa permaneció en sus rostros mientras caminaban por las tiendas. Parecían relajados y cómodos juntos. Silva llevó todas las bolsas de compras llenas de sus adquisiciones sin quejarse. Después de un rato decidieron descansar en una cafetería y tomar café juntos. Mientras estaban allí, Silva se preguntaba por qué ella lo había invitado. Ella explicó que simplemente quería pasar tiempo a solas con él. Algo le había estado molestando durante un tiempo y quería consejo de alguien en quien confiaba. Silva preguntó cuál era el problema y ella le contó lo que estaba ocurriendo en la Academia de Héroes. Sus clases requerían trabajo en grupo, pero su líder, Alan, había estado coqueteando y acercándose a otros miembros casi todos los días. Por eso empezó a sentirse incómoda y fuera de lugar dentro del grupo. Silva pensó que sonaba como un problema típico de emociones y relaciones. Entendió que Alan y los demás probablemente estaban saliendo. Ella admitió que eso probablemente era cierto, pero Alan también seguía invitándola a salir, lo que le causaba estrés. Silva empezó a preguntarse si esta versión de Alan estaba intentando formar un harem. El pensamiento le recordó el juego que conocía antes de su reencarnación. Ese juego tenía una ruta muy compleja. Para tener éxito, todos los niveles de afinidad de las heroínas tenían que subir de forma equilibrada y todos los eventos de confesión debían ocurrir al mismo tiempo. Si alguien empezaba a salir demasiado pronto, toda la ruta fallaba y todos acababan rechazándolo. Por eso Silva notó que la afinidad de Charlie hacia Alan estaba bajando lentamente. Se preguntó cómo pensaba lidiar Alan con eso. Ella explicó que confiaba en Alan como compañero de equipo, pero no le gustaba que coqueteara con ella cuando ya estaba involucrado con otras personas. Aunque Alan la invitaba a salir a menudo, ella siempre lo rechazaba. Aún así, él seguía insistiendo. Silva le dijo que entendía lo difícil que debía ser para ella. Sintió empatía y se disculpó en silencio. También recordó cuántas veces había jugado rutas de harem como esa antes de su reencarnación. Entonces ella mencionó de forma incómoda que había algo más que no le había dicho todavía. Se detuvo antes de terminar la frase, lo que dejó a Silva confundido. Ella rápidamente lo dejó pasar y le dijo que lo olvidara. Esa respuesta solo hizo que Silva tuviera más curiosidad. Explicó que había algunos secretos que no podía compartir ni siquiera con él. Creía que el corazón de una doncella era complicado y difícil de explicar. Silva se recostó en su asiento y mostró su decepción en la expresión. Insatisfecho por la respuesta incompleta, de repente Silva notó algo extraño. Vio a alguien detrás de ellos y la visión lo sorprendió. Charlie también lo notó y se giró. Allí estaban Alan junto con otras dos candidatas a heroína, Rehena Casellus y Margaret Nard. Silva entendió de inmediato lo que estaba pasando sin que nadie lo explicara. Alan estaba con ellas dos. Rehena y Margaret eran heroínas fáciles de conquistar incluso en el juego principal. A menudo apoyaban al grupo de Alan y lo ayudaban a crecer. Una vez que se formaba un grupo así, era difícil cambiarlo,
así que era natural que Charlie se sintiera incómoda. Alan notó a Silva y quiso saber quién era. Silva se presentó como un simple guardia de puerta llamado Silva. Entonces Charlie dijo que ella y Silva también estaban en una cita. Esto sorprendió a Silva, ya que no esperaba que dijera eso. Alan y los demás también quedaron claramente impactados. Alan miró a Silva otra vez intentando entender qué estaba pasando. Silva se dio cuenta de que debía mantenerse calmado porque sus emociones empezaban a afectar su magia. Alan se enfadó y creyó que Charlie lo había rechazado por alguien a quien consideraba insignificante. Charlie se levantó y reaccionó con fuerza. Dejó claro que esas palabras eran groseras e inaceptables. Alan se confundió con su reacción, pero Charlie ya había llegado a su límite. Decidió que debían irse a otro lugar. Antes de marcharse dejó claro que Alan no debía seguirlos. Alan preguntó por qué estaba saliendo con alguien como él y actuó como si lo entendiera todo. Señaló con el dedo y acusó al hombre de ser un demonio. Silva reaccionó confundido ante la acusación. Charlie mostró clara sorpresa mientras el comentario se extendía. Alan explicó que últimamente circulaban rumores sobre un demonio que secuestraba mujeres. Creía que ese hombre era el responsable y temía que Charlie fuera la siguiente. Rehena finalmente entendió por qué Charlie lo había rechazado antes y la verdad pareció asentarse en su mente. Margaret estuvo de acuerdo y pensó que el demonio le había lavado el cerebro a Charlie. Charlie perdió la paciencia y exigió que todos se detuvieran. Insistió en que nadie la estaba controlando y se preguntó por qué no podían entender sus sentimientos. Silva la observó defendiendo a él. Alan se enfureció y afirmó que el hombre debía haber usado un poderoso hechizo mental sobre ella. Siguió gritando insultos, llamando a Silva demonio y declaró que no permitiría que alguien importante para él fuera manipulado y controlado. Silva se quedó en shock por su reacción. Alan le agarró la mano e insistió en que se fueran y regresaran de inmediato. Ella le apartó la mano y se negó. Alan la abofeteó y creyó que el lavado de cerebro había ido demasiado lejos. Ella lo corrigió de nuevo y le dijo que había malinterpretado todo. Silva se preguntó si este era realmente el protagonista que una vez admiró. Apretó con fuerza su taza de café. Nunca había sabido que Alan fuera tan patético e idiota. La taza se agrietó y se rompió en su mano. El sonido hizo que todos a su alrededor se giraran a mirar. Silva sintió que su ira crecía rápidamente. Avanzó sin dudarlo. Alan se asustó y agarró su espada, preguntando qué pretendía hacer Silva. Silva detuvo a Charlie con una mano. Dijo que nunca pensó que Alan fuera tan cabezota e idiota. Al principio, Silva quería mantenerse en silencio, pero su ira estalló y ya no pudo contenerse. Charlie lo llamó y Silva se disculpó con ella. Admitió que Alan lo había llevado al límite. Silva volvió hacia Alan y dijo que nunca podría confiar a Charlie a alguien como él. Alan respondió que Silva se estaba involucrando demasiado y no tenía derecho a interferir. Creía que no necesitaba permiso y estaba dispuesto a llevársela por la fuerza. Alan desenvainó su espada. Silva aceptó la situación sin dudar. Pensó que si Alan seguía siendo la persona que una vez conoció, habría entendido cómo se sentía Charlie en ese momento. A Silva no le importaba el estilo de combate actual de Alan. Aún así, había algo que no podía perdonar. Preferiría morir antes que permitir un futuro en el que Charlie no pudiera sonreír. Silva declaró que derrotaría a Alan sin importar qué. Charlie gritó sorprendida. Alan maldijo a Silva, llamándolo demonio y burlándose de su confianza. Silva no se inmutó. Le advirtió a Alan que no subestimara a un nerd loco como él. Se enfrentaron, ambos ardiendo de ira. Una presión intensa llenó el aire a su alrededor. Una luz blanca comenzó a cubrir lentamente sus cuerpos mientras se preparaban para luchar. Más tarde, llegaron al campo de entrenamiento de la Academia de Héroes. Alan dijo que no podía creer haber elegido ese lugar. Silva tomó una espada de madera. Creía que Alan podía luchar con toda su fuerza allí y no le importaría el entorno. Alan afirmó que Silva se arrepentiría de haberlo desafiado. Charlie llamó a Silva y dijo que todo era culpa suya. Se disculpó con él con la voz cargada de culpa. Silva le dijo que no hacía falta que se disculpara y creyó que Alan era quien debía hacerlo. El grupo de Alan entonces habló con clara hostilidad. Margaret dijo que si era necesario podía derrotar a un demonio insignificante como Silva en un instante. Rehena estuvo de acuerdo con Margaret y animó a Alan a terminar la pelea rápido para poder continuar con su cita. Alan se sentía confiado y creía que el resultado ya estaba decidido. Estaba seguro de que, una vez terminada la batalla, Charlie volvería a sentirse atraída por su fuerza. Charlie lo miró con evidente disgusto y no ocultó sus sentimientos. Silva sintió que la ira crecía dentro de él. No podía aceptar la actitud de Alan y decidió que lo derrotaría y lo obligaría a disculparse con Charlie. Charlie entonces le dijo a Silva que Alan era alguien fuerte,
pero dejó claro que estaba de su lado. Por eso, realmente esperaba que ganara. Silva le aseguró que podía confiar en él. Cuando le preguntaron si estaba listo, Silva no dudó y confirmó que lo estaba en cualquier momento. Alan entonces cuestionó si Silva estaba satisfecho con su equipo tan pobre. Silva creía que su equipamiento era más que suficiente para enfrentarse a alguien como él. Alan se enfureció por la confianza de Silva y cargó para atacar, creyendo que solo era un bocazas que quería demostrarlo. Silva se mantuvo tranquilo y esquivó el ataque con facilidad. Por un momento, Alan pensó que había obligado a Silva a retroceder. Entonces Silva contraatacó. Alan logró bloquear el golpe, pero la fuerza lo sorprendió. Sintió el poder detrás del impacto y comprendió que no era un ataque normal. Alan saltó rápidamente hacia atrás para tomar distancia. Activó la mejora de maná, pensando que Silva solo había defendido a propósito. Alan gritó hacia él, creyendo que Silva se había estado comportando como un simple guardia. Silva se mantuvo calmado y dijo que ya había mencionado que era solo un guardia de puerta ordinario, así que no tenía sentido mentir. Luego lanzó su espada a un lado. Alan se quedó confundido y preguntó por qué. Silva no mostró preocupación y dejó claro que contra alguien como Alan, sus puños eran más que suficientes. Alan se sintió insultado y lo advirtió que no fuera demasiado lejos. Lleno de ira, volvió a cargar. Silva esquivó el ataque con facilidad y contraatacó de inmediato. Alan retrocedió otra vez, pero Silva siguió presionando sin detenerse. Le advirtió a Alan que se protegiera. Alan maldijo en voz baja mientras el miedo y la frustración se mezclaban. Silva entonces golpeó con toda su fuerza. Rehena observó incrédula cómo el ataque impactaba. El cuerpo de Alan salió disparado hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la pared. El impacto resonó en toda el área. Margaret apenas podía creer que hubiera ocurrido en un solo golpe. Alan luchó por levantarse mientras el dolor recorría su cuerpo, dándose cuenta de lo fuerte que era realmente Silva. Margaret corrió hacia él y lanzó un hechizo de curación. Rehena también se acercó y le pidió que aguantara. Silva pensó que quizá había ido demasiado lejos, aunque la sensación era extrañamente satisfactoria. Alan permaneció congelado en shock mientras Margaret lo llamaba. Alan dijo que tenía que llevarse a Charlie. Silva reaccionó incrédulo ante esas palabras, como si Charlie fuera un objeto que le perteneciera. La ira creció rápidamente y Alan estalló, incapaz de aceptar su reacción. Creía que su conexión era algo que nunca podía romperse. Al oír esto, el protagonista sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. La palabra se quedó en su mente y se negó a desaparecer. Luego centró su atención en el señor demonio y juró en su corazón que lo destruiría cueste lo que cueste. El demonio se burló de él, diciendo que sus compañeros probablemente ya estaban muertos. Silva rechazó esa idea de inmediato. Aún podía sentir sus latidos. Estaban vivos y seguían luchando. Su vínculo no podía romperse sin importar lo que se interpusiera en su camino. Silva recordó haber jugado este mismo juego en su vida anterior. Recordó lo intensas y dramáticas que eran esas líneas. Sabía que eran comunes, pero aún así siempre disfrutó ese tipo de historias. Sin embargo, escucharlas ahora le hizo apretar los dientes. Sintió que estaba mal usar esas palabras en un momento como ese y se irritó aún más. Vio a Alan como alguien que perseguía a todas las mujeres sin pensar. Alan respondió confundido, sin entender la crítica. Creía que estaba destinado a ser un héroe, y por esa razón, Charlie debía permanecer a su lado. Silva no podía entender ese tipo de pensamiento en absoluto. Para él, sonaba absurdo y terco. Alan intentó tranquilizar a Charlie, creyendo que no debía tener miedo. Estaba seguro de que pronto volvería por ella y la llevaría de regreso sana y salva. Charlie finalmente llegó al límite de su paciencia y le dijo que debía escucharla. Alan se quedó confundido al oír su voz, calmada pero firme. Ella decidió que a partir de hoy dejaría su escuadrón. Alan se quedó en shock. Silva y las otras chicas también se sorprendieron. Charlie dijo que Silva la había ayudado a tomar su decisión final. Creía que, incluso sin un escuadrón, si entrenaba con esfuerzo, aún podría convertirse en una heroína. Alan preguntó qué quería decir. Sentía que realmente le habían lavado el cerebro. Charlie gritó que nadie la estaba controlando y que por fin debía escucharla. Alan dijo que no podía ser verdad. Su escuadrón siempre había sido muy unido. Ella estuvo de acuerdo y dijo que confiaba en él, pero que nunca había sentido amor romántico hacia él, así que debía aceptarlo. Alan se quedó paralizado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Se dio cuenta de que todo aquello podía ser por culpa de ese otro chico. La ira lo invadió y gritó, Soul Bond,
Actebat. Margaret y Rhaena lo miraron sorprendidas. Una luz blanca apareció a su alrededor. Alan había tomado su maná. Silva recordó que el Soul Bond convertía los vínculos con los compañeros en maná especial. El poder del hechizo depende de cuántos compañeros estén cerca del usuario y de qué tan fuerte sea su vínculo. En términos simples, cuantas más parejas tenga Alan, más fuerte se vuelve. Al elegir esta magia, Alan se ve obligado a hacer más amigos y fortalecer sus vínculos. ¿Significa eso que su obsesión con Charlie solo es para aumentar su propio poder? Silva suspiró, pensando lo desesperante que era Alan. Sentía que estaba jugando al juego por primera vez. Le recordó a sus viejos tiempos, cuando él también había tomado malas decisiones. Silva preparó su espada, listo para responder. Charlie le advirtió que Alan ahora tenía un maná increíble y le pidió que tuviera cuidado. Silva entendió que en un juego uno podía reiniciar tras un error, pero en la vida real no había segundas oportunidades. Se giró y le dijo que estaba bien, lo resolvería rápido. Alan gritó con rabia que, con ese poder, se convertiría en el héroe más fuerte que salvaría a la gente. Silva pensó que ese tipo de héroe no debería hacer sufrir a nadie como lo había hecho con Charlie. Alan le gritó de vuelta preguntando qué sabía él sobre ser el más fuerte, diciendo que necesitaba ese poder. Silva notó que Alan había usado toda su fuerza. Lo observó en silencio, recordando como fan de Bria que no podía criticar su estilo dentro del juego. Pero ahora Alan ya no era un jugador, era un habitante real de ese mundo. Si alguien hacía daño a su heroína favorita, no se lo perdonaría. Silva usó la técnica de espada Salencia Blue Sky para reflejar el ataque de Alan. Una poderosa explosión siguió, obligando a Charlie a cubrirse el rostro con las manos. Alan y las chicas quedaron paralizados, atónitos. Silva respiró hondo y le dijo a Alan que al menos intentara entender lo que sentían los demás. Alan quedó en shock. Su Soul Bond había sido derrotado con facilidad. Cayó al suelo, de rodillas, completamente abatido. Se veía profundamente decepcionado. Silva suspiró y miró al cielo azul, pensando que el Alan que tenía delante lo había decepcionado por completo. Justo entonces, una mujer llegó corriendo y preguntó qué estaban haciendo allí. Alan la llamó, señorita Reeb, temblando. Ella le preguntó por qué estaba causando tanto alboroto en el campo de entrenamiento e incluso en la entrada. Silva se preguntó quién era Reeb. Nunca había conocido a nadie con ese nombre. Alan explicó que sospechaban que cierta persona era un demonio. Ella preguntó si realmente estaba segura de que Silva era un demonio. Elda apareció de repente detrás de ellos y aseguró a todos que Silva no era un demonio. Silva se sorprendió. Elda notó que parecía metido en problemas. Había venido porque sintió una fuerte energía mágica, pero no esperaba encontrarlo allí. Silva pensó que esa era exactamente su frase. Luego le preguntó qué hacía allí. Elda explicó que iba camino a una reunión sobre las prácticas de combate en la academia. Añadió que la Orden de los Caballeros asistiría y, si ocurría algo inesperado, intervendrían de inmediato. Silva asintió, entendiendo. Recordó que durante esas prácticas los candidatos a héroe lucharían contra demonios de bajo nivel. En la historia principal del juego, habían sido atacados por demonios de nivel 3. Este era el primer combate real de Alan. Elda comentó que Silva se veía admirable tras haber golpeado a un candidato a héroe, y exclamó que intimidar a los débiles no era propio de él. Sus palabras hirieron a Alan. Le dio un toque en el hombro a Silva para comprobar si estaba bien. Él dijo que probablemente sí, pero señaló a Alan con preocupación. Al ver al héroe derrotado, Elda preguntó si había metido la pata. Alan juró en voz alta que se vengaría y que mataría a Silva en el futuro. Silva pensó que sonaba más como un villano que como un héroe. Entonces Alan salió corriendo. Reeb le gritó que se detuviera. Elda susurró con tono burlón lo mucho que Alan odiaba a Silva. Él suspiró y dijo que todo lo ocurrido lo explicaba. Charlie se acercó desde atrás y llamó. Elda se giró y preguntó si era Charlie. Ella pareció sorprendida y preguntó cómo conocía su nombre. Elda explicó que Silva le había hablado mucho de ella y que también había oído sobre su ayuda en el caso del vampiro. Elda se acercó y dijo que era estudiante de la academia y que Silva siempre la ayudaba. Añadió que Silva era el soldado más fuerte que conocía. Dijo que solo estar cerca de él hacía que sus habilidades mejoraran. Charlie sonrió y dijo que ella pensaba lo mismo. Elda rió y dijo que Charlie tenía un ojo excelente. Silva se sintió incómodo. Reed carraspeó y se disculpó por la interrupción, diciendo que debían ir a una reunión y que se verían de nuevo. Silva se disculpó por los problemas. Mientras se alejaban, Elda dijo que no era un problema al principio,
pero luego recordó algo y se volvió. Dijo que Silva había causado bastante caos y que debía compensarlo. Silva se sorprendió. Elda añadió que debía unirse a las prácticas de combate de la academia y no podía negarse. Se marchó riendo. Silva se sintió aplastado. Estaba confundido y derrotado. Su vida tranquila había terminado otra vez. Silva y Charlie regresaron a la ciudad. Él dijo que no había otra opción, ya que técnicamente había invadido la academia. Charlie se disculpó por involucrarlo en sus problemas. Él le dijo que no era necesario disculparse, porque había actuado por decisión propia. Se alegró de que ella hubiera podido dejar su grupo sin arrepentimientos. En su mente, Silva comprendió que Charlie ya no tendría relación con la trama principal a partir de ese punto. Eso significaba que había abandonado por completo su papel como heroína en la historia. Se preguntó si su sueño de convertirse en heroína aún podría hacerse realidad. No podía imaginar que la historia continuara sin Charlie en la trama principal. También se dio cuenta de otra cosa: si no se involucraba profundamente en la trama principal, eso podría afectar tanto a Charlie como a su relación. Ocultó sus mejillas sonrojadas y la miró de reojo con timidez. Se recordó a sí mismo que debía conformarse con tenerla a su lado y nada más. Charlie le dio las gracias justo entonces. Dijo que, gracias a él, por fin había encontrado el valor para convertirse en una heroína, incluso si tenía que afrontarlo sola. Añadió que, si algún día llegaba a ser una heroína de pleno derecho, le gustaría preguntarle algo cuando eso ocurriera. Lo miró sonrojada mientras el viento le movía suavemente el cabello. Antes de que Charlie pudiera decir algo más, se escuchó el llanto de un niño en la zona. Los dos lo notaron de inmediato y corrieron hacia el sonido. Encontraron a un chico de pie, llorando y secándose las lágrimas con las mangas rasgadas. Silva preguntó dónde estaban sus padres. El niño dijo que no estaban. También dijo que no tenía ni padre ni madre. Charlie preguntó dónde estaba su casa. El niño respondió que era la iglesia. Silva recordó algo al oír eso. El niño explicó que había estado en casa del sacerdote jugando con otros niños afuera, pero luego todos se habían ido a algún sitio y él se había quedado atrás. Silva dedujo que el niño se había separado del grupo. Charlie sugirió llevarlo de vuelta a la iglesia y Silva estuvo de acuerdo. Se agachó a la altura de los ojos del niño y le preguntó su nombre. El niño dijo que se llamaba Adie. Silva se dio la vuelta y le ofreció llevarlo de regreso a casa. Adie se puso contento y subió a la espalda de Silva. Caminaron por las calles siguiendo las indicaciones del niño. En el camino hablaron y se rieron. Poco después llegaron a la iglesia. Silva pensó que ese podría ser el lugar donde podía averiguar algo sobre los vampiros. De repente, el sacerdote salió de la iglesia y llamó a Adie. Se le veía aliviado de verlo a salvo. Preguntó a los dos si lo habían traído de vuelta. Se presentó como Dan, el tutor de Adie. Silva lo confirmó y Charlie sonrió al ver que Adie había regresado sano y salvo. Adie les devolvió la sonrisa y les dio las gracias. Dan dijo que no podía agradecerles lo suficiente. Cuando escuchó de los otros niños que Adie se había separado, había estado muy preocupado. Adie explicó que en realidad no se había separado del grupo, sino que había ocurrido lo contrario. Dan pareció sorprendido y le recordó que debía disculparse por haber preocupado a los otros niños. A partir de ese intercambio, Silva pensó que el sacerdote tenía buen corazón y sabía guiar bien a los niños. Creyó que el sacerdote podría responder a sus preguntas. Dan entonces se ofreció a agradecerles a los dos. Silva dijo que no quería molestar, pero admitió que tenía algo que quería preguntar. Dan le dijo que adelante, siempre que fuera algo que pudiera responder. Silva se disculpó con Charlie y le pidió que les diera un momento. Charlie asintió suavemente. Dan los invitó a hablar dentro de la iglesia y los guió. Dentro, Dan les ofreció té a los visitantes. Después de sentarse, preguntó a Silva cuál era su duda. Silva dijo que quería que el sacerdote le enseñara todo lo que supiera sobre vampiros, si tenía información sobre ellos. Cuando el sacerdote escuchó la palabra vampiros, empezó a sudar frío. Se disculpó por los nervios y preguntó por qué quería saber sobre criaturas que solo existían en mitos. También supuso que quizá quería saber sobre el reciente incidente de vampiros ocurrido no hacía mucho. Silva dijo que era por ambas razones. El sacerdote preguntó nervioso por qué ambas cosas importaban si creía que el problema de los vampiros ya estaba resuelto. Silva aceptó, pero explicó que había algo del caso que aún le inquietaba. Dan entonces preguntó si Silva era un caballero. Silva dijo que quizá lo fuera ya. Dan asintió y dijo que entendía, aunque seguía incómodo y se sujetaba el brazo izquierdo. Silva lo miró con desconfianza. Dan dijo que, si Silva trataba con leyendas, había algunas cosas que había aprendido como clérigo sobre los vampiros. Silva le pidió que lo explicara en detalle. El sacerdote explicó que el nombre vampiro venía de las leyendas y originalmente se refería a demonios.
vampiros. El nombre había evolucionado a partir de los murciélagos vampiro. Según las historias, los vampiros tenían tanto poder que los relatos hablaban de ellos destruyendo ciudades enteras. Su fuente de poder era la sangre humana, y cuanto más bebían, más fuertes se volvían. Un vampiro que bebía la sangre de 10 personas se volvía tan poderoso que harían falta varios héroes de alto nivel para derrotarlo, y aún así sería muy difícil. También dijo que, según los relatos, los vampiros podían crear sirvientes. Silva preguntó qué significaba eso, preguntándose si eran algún tipo de criatura. Dan explicó que los sirvientes eran humanos a los que los vampiros les habían dado su sangre. Obtenían poderes similares a los vampiros y podían atacar a los humanos, al menos según las historias. Silva se quedó en silencio de repente, lo que preocupó a Charlie. Luego miró al sacerdote y dijo que la información que le había dado era muy útil. Le dio las gracias. Dan respondió que no había problema y le dijo que podía volver cuando quisiera si tenía más preguntas. Silva dijo que antes se había estado preguntando algo. Preguntó si el sacerdote se había hecho daño en la mano izquierda. Dan se puso nervioso y admitió que se la había quemado un poco antes. Silva asintió y le dijo que se cuidara. Dan prometió hacerlo. Cuando salieron, Silva se disculpó con Charlie por haberla hecho esperar tanto. Charlie dijo que no pasaba nada, ya que ella misma lo había invitado a salir. Aún así, se preguntaba por qué había hablado con el sacerdote sobre vampiros. Le preguntó si seguía investigando el caso. Silva lo confirmó. Todavía tenía una sensación extraña desde antes. El demonio al que había derrotado podría haber sido un humano convertido en sirviente de un vampiro. Si eso era cierto, el vampiro original aún podría estar en la ciudad. Charlie preguntó qué pasaba. Silva se disculpó por haberse perdido en sus pensamientos. Notó que ya estaba anocheciendo y se ofreció a acompañarla a casa. Charlie se sonrojó y preguntó si estaba seguro. Él sonrió y dijo que sí, porque también era deber de un soldado de la ciudad proteger a los ciudadanos. Charlie se sintió un poco decepcionada. Pensó para sí misma que otra vez no había podido decirle lo que quería. Se preguntó si algún día sería capaz de decírselo. Desde la ventana de la iglesia, el sacerdote Dan los observó marcharse con una mirada seria y amenazante. Se quitó el guante de la mano izquierda y reveló una marca. No estaba claro si era un tatuaje o una herida,